Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Let's go. Enigmatic, I need something like new magic, a new tactic, something that can help me take a stab at it. I wanna move past it, I need some new traffic. Up in my head, make some space for a new path. And no one really gets what I'm going through, I'm showing you. But we're too self-obsessed to be noticing the growing mood. Anxiety is on the rise, can't you see it growing too? I need some peace of mind, anything to help me going through. All these thoughts in my head, thoughts in my bed, taught me to dread every night, but instead I just need a little bit of light in my head. Positive thoughts, they just might beat the stress. I just might need some rest, cause my life is a mess. But I could change all of that if I change my mind, if I try my best. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Antes de empezar, espérenme, déjenme ver si me escuchan antes de... Sí, se escucha. Perfecto. Bienvenidos a todos, gentita bella. Muchas gracias por estar en una nochecita más, en una transmisión más, gentita. Y para recordarles, los que son miembros del canal, no se olviden que el día de mañana vamos a hacer el sorteito. Va a ser 4 paquetes, ¿ok? En total. 3 paquetes son para solo miembros del canal. Un paquete va a ser para todos los suscriptores. O sea, seas suscriptor o miembro del canal, participas de este paquete. Y sobre todo para que estén atentos los que quieran renovar las membresías. Y tienen plazo hasta mañana, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Un saludito para todos. Ando un poco resfriado, gente. Ya saben que cuando me resfrío se me sabe ir un poco la voz. Entonces me voy a cuidar más porque no quiero que en las transmisiones que vayamos a hacer de aquí hasta que sea Navidad y los días que es de invierno, pues ya saben, ahí es cuando las personas pues se resfrían más o hay más enfermedades. Así que hay que cuidarse más, gentita bella. Así que no quiero que se me vaya a ir la voz más que todo. Así que bienvenidos, un saludito para todos. A ver, déjenme ver. Un saludito para Lenny, Luis 14, George Fix, Karasu, ¿cómo estás? A los tiempos que le veo, muchas gracias por estar aquí. Holger, Keylor, Uriel, G26, Eduardo, RYU, Carlos Manuel, ¿cómo están? Liliana, un saludito para ti, bienvenida. Anerol, Aileen, ¿cómo estás? Un saludito para ti, bienvenida. Carl Concepción, bienvenido. Lechuga, Antoine, Shadow, Alberto. El buen Alberto, a los tiempos que le veo también, bienvenido, crack. Alex Antonio, bienvenido, crack. Producciones, bienvenido. Rayu, creo que ya lo saludé. Sí, ya lo saludé. Un saludito para ti, crack, del 478. Hola a todos, feliz Navidad. Una feliz Navidad para ti, Soul. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, el día de mañana creo que voy a hacer, sí o sí voy a hacer transmisión antes del reinicio. Porque ya saben que sí o sí va a llegar el día de mañana. Antes o después del reinicio estaría llegando ya el evento de Navidad que va a promocionar el juego. Así que estén atentos a eso, gente.
Viejo Gamer, ¿cómo están? Cal, Shadow, Ulises Soto, Pepito, Jaime, Gustavo, Aldo, Francey, ¿cómo están? Bienvenidos. Alexis, Gustavo, Chuy, Ángel de León, Felipe Velasco, Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, gentita bella. Jaime Yete, muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿cómo participa uno como suscriptor? Si solo son suscriptores, gente, el día de mañana les voy a explicar la dinámica. No se desesperen, pero deben estar en las transmisiones, ¿ok? Básicamente no es nada complicado. El día de mañana les digo a los que quieran participar, porque es un paquete para todos en general. Sea suscriptor o miembro del canal, no importa. Lua López, ¿cómo estás? Bienvenido. Lenny, creo que ya saludé a todos. Un saludito por ustedes, gentita bella. Perfecto, gente, verán. Gracias a su hermoso apoyo, pues ahora el canal tiene un sponsor. AppGallery está promocionando de aquí en adelante algunos videitos que vayamos a hacer, ¿ok? Ahorita si tú te unes a AppGallery, básicamente los links están en la descripción para que vayan, instalen AppGallery, descarguen el juego por medio de AppGallery y van a tener de entre 15 a 20% de descuento. 15% de descuento los días lunes, martes, miércoles y jueves. Y días viernes, sábado y domingo 20% de descuento de cashback en tus compras. Así que es muy bueno para que vayan a aprovecharlo. Estos cupones, básicamente el cashback no solo es para el juego en sí en The Ant. Si tú juegas otros juegos y quieres hacer compras de otros juegos, básicamente igualmente puedes aprovechar el cashback que ofrece AppGallery, ¿ok? AppGallery es una aplicación certificada, tiene todos los registros, es muy confiable. Y ahora le está dando mucha competencia a la Play Store, gente. Ya saben, a la Google Play. Entonces es una aplicación muy buena. Ofrece muy buenos descuentos. App Store y Google Play pues ahorita andan peleando con AppGallery. Así que si ustedes quieren aprovechar los descuentos, en la descripción del directo están. Así que, ¿qué esperan, gentita bella? Si quieren unirse, ya saben, el link en la descripción. Les van a dar $1 solo por registrarse, gente. Así que está muy bien, gentita bella. Solo quería hacerles spoiler de la promoción, ¿vale? Ok. Luego sí, ahora sí. Déjenme, voy a abrir de una vez BlueStacks. Amigo, AppGallery se puede desde iOS. Lastimosamente, gente, en iOS no se puede. Ya saben que los que tengan iPhone, lastimosamente el juego limita mucho. No el juego. Realmente el sistema operativo iOS limita que solo se utilice App Store, lastimosamente. Ahora solo podrán disfrutar los que utilizan teléfonos Android, gentita bella. Ok, gentita. Vale, déjenme... abro el jueguito y vamos de uno. Ok. Listo, gente. Vamos para acá, a batalla. Ya está abriendo el jueguito. Perfecto. Listo, gentita. Déjenme antes de... voy a abrir el chat por acá y listo. Perfecto, gentita. Cal, ¿cómo estás? Bienvenido. Tony, ¿qué tan bueno es en daño la saltarina con despertar dorado? Es muy bueno, gente. Yo voy a utilizar la saltarina. Para PvP es God, gente. Les podría decir, es God. Se ve muy buenos resultados ya cuando le sacas despertar morado, nivel 20. Y si le tienes en estrella roja, muy bien. Yo en un futuro voy a subirla. Ahorita estoy armando mi formación para PvP nada más. Y luego sí ya me voy con full saltarina. Más que todo hay que subirle estrellas a las hormigas para que puedan hacerte un mejor daño. Y sobre todo, gente, esperar a que pues al mismo tiempo te activen buenas habilidades, que es el objetivo, gente. Mientras miro hago marmota. Yo también voy a hacer marmota. Verán, les voy a dar tips, todo lo que engloba hacer el máximo daño en marmota. Primerito, gente, el daño a la marmota, si ustedes quieren incrementarlo en un gran porcentaje, necesitan sí o sí, gente, necesitan sí o sí tener mucho daño de habilidad, ¿ok? Luego gira en torno también al daño base de las hormigas, pero lo que más importa, gente, es el daño de habilidad, ¿vale? Hay algo importantísimo que en el hongo de evolución o la flora mutante, no es hongo de evolución, en la flora mutante, en la parte del hongo, gente, aquí solo traten de mejorar la última parte del hongo. Déjame ver si en la transmisión se ve, sí. Traten de mejorar solo esto, sí, solo esto. ¿Por qué razón? Los 4 apartados tienen lo mismo, dan lo mismo en el último. El último, gente, les da ataque de habilidades de hormigas especiales, ok, igualmente, y les va a dar también defensa, pero lo que nosotros buscamos es ese ataque. Básicamente los 4 apartados les va a dar en el último
4, bueno, dependiendo en el porcentaje en el que estén. Y esto sí es difícil de subir porque ya saben que depende mucho de cuánto aguanten el duelo de las hormigas especiales. Pero bueno, es lo único que deben mejorar, gente. Lo único. Lo demás, gente, pueden mejorarlo si es que les sobra puntos, pero la prioridad, gente, es lo último, porque es el máximo de daño de habilidad que pueden sacar. Luego de eso es el insecto, gente. Hay insectos que son buenos para el PvP y otros para el PvE. Por ejemplo, yo tengo el escorpión emperador. Escorpión emperador para transportadoras es un buen insecto, pero para PvP. Para PvE carece mucho, es casi similar al escorpión normal. Entonces, si tú quieres buscar un buen daño, tendrías que sacarte el escorpión rojo o tal vez el avispón. Otros insectos que de por sí tienen más daño de habilidad. El escorpión emperador tiene más defensa de habilidad que daño de habilidad. Entonces es muy bueno para el PvP. Avispón tiene muchísimo daño de habilidad, poca defensa de habilidad. Entonces se favorece un montón si es que quieres atacar directamente a la marmota. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Luego de esto, también influyen mucho los niveles de los talentos de los insectos. Entre más niveles tengas, mucho mejor. En los insectos, gente, se busca primerito que ustedes traten de mejorar y llegar al talento de daño de habilidad igual. En el tema de los insectos de transportadoras, lado izquierdo es, gente. Lado izquierdo, mira, ataque de habilidad de las hormigas especiales más 15% con 6 puntos acá. En el tema de hormigas arqueras, sabe estar lado derecho, justo en el último. Te ofrece, miren, por ejemplo, vamos a la... Por acá, Flor Diablo. Flor Diablo en el último, mira. Ataque de habilidad de hormiga especial. Si esto lo mejoras a tope, te va a dar un 15% igual. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante. En guardianas, gente, no se recomienda atacar con guardianas a la marmota porque vas a hacer muy poquito daño. Entonces, los que son guardianas sí o sí tienen que jugar a mixto y atacar con arqueras sí o sí, porque con guardianas van a hacer muy poquito daño. Así que les recomiendo que, bueno, en el caso de que seas guardiana, sí obtener un insecto universal para que puedas jugar a la marmota con arqueras, que sería lo mejor, gente. Un saludito para ustedes, gracias por estar aquí, gente. Dice, entre el escorpión rojo y el fluorescente, ¿cuál es mejor para la marmota? El fluorescente, sin duda. El fluorescente, Eric. El fluorescente es mucho mejor. Tiene más daño de habilidad que el escorpión rojo. Es mucho mejor utilizar eso, ¿ok? Pero siempre centres en el daño de habilidad, ¿vale? Y en los talentos, obviamente, ve buscando daño. Obviamente ya una vez, por ejemplo, ya llegues hasta el daño de habilidad, puedes ir buscando algún talento que te dé daño adicional. Te vas por acá, más o menos. Ustedes pueden ir viendo qué es lo que les da más daño de habilidad para que tengan en cuenta, ¿ok? Saludos desde Puerto Rico, un saludito para ti, Yerio. Muchas gracias por estar aquí. Con guardianas apenas llegué a 250 millones. Ya veo, Ángel de León. Créeme que con arqueras, si te sacaras un insecto universal, llegarías hasta más, te diría Ángel. Un saludito a todos, gentita bella. Y para arqueras, ¿qué insecto? Para arqueras, la Devil Flower es lo mejor. De ahí, si eres un jugador free to play, la mantis normal está bien. Pero todos los insectos, sean de arqueras, transportadores, guardianas, comparten los mismos talentos. Solo que los transportadores tienen diferente rama, pero todos los transportadores comparten la misma rama, básicamente. Igualmente los arqueros y así. Como te digo, transportadores a cada daño de habilidad. En arqueros es el otro lado. Es por acá. Uy, ¿dónde está el insecto? Acá está. Es el lado derecho. Tienes que llegar acá. Y después que llegues acá, busca otros puntos que te den daño. Cuando te sobren talentos, obviamente. Entonces, otro punto esencial, gente, es cambiarse de clase, importantísimo. Cambiarse a clase invasora, que les va a dar más daño todavía. Y otra cosa, gente. Yo no voy a hacer tanto daño a comparación de otros jugadores porque el nivel de la clase reina invasora importa muchísimo. Me dirán, Tony, ¿a qué te refieres con reina de nivel? Ustedes van a ir al tema de la característica de las clases. Tengan en cuenta que cada vez que ustedes manden a investigar al árbol, les va a dar experiencia dependiendo en qué clase estén. Entonces, yo por ejemplo en cultivadora estoy arriba de 105 y en invasora estoy en nivel 88, ¿ok? Te podría decir que donde se nota gran diferencia en el tema de los talentos, más que todo características de clase, es arriba de nivel 100, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si la invasora la tenemos arriba de 100, vamos a tener una... Déjame ver esto que te dice. Cuando lees hormigas... No, este es primero hormigas guardianas. No queremos hormigas guardianas.
Queremos esto que te dice. Cuando lideres hormigas arqueras, la habilidad... Mira, perfecto, verás. Esto es importantísimo porque a partir de aquí te van a dar daño de habilidad, pero siendo invasor arriba de nivel 100. Esto es bien importantísimo. Por ejemplo, yo no me especializo en PvE, yo me especialicé más en PvP. Yo tengo muchísima vida, un moderado daño, pero no me he especializado tanto en ser fuerte para pegar a la marmota. Otros jugadores sí, y así de repente. Pero importantísimo, más que todo el nivel de la clase invasor es bien importante para pegar un buen golpe. Por ejemplo, desde el nivel 100 hasta el nivel 110 te va a dar daño de habilidad, pero las hormigas... Esto te dice habilidad de hormiga especial de defensa, ¿ok? Esto es de defensa. Por acá te va a dar... cuando lideras hormigas especiales... Perfecto. Esto es de defensa en hormigas arqueras. Si vamos más para acá, esto te va a decir, mira, transportadoras... Esto es de defensa, o sea, este es defensa de habilidad, pero de transportadoras. Defensa de habilidad de arqueras y defensa de habilidad de guardianes. Entonces tenemos que avanzar muchos más. Tendríamos que por lo mínimo llegar por acá. Esto te dice ataque de soldado, no está nada mal. Miren, les va a dar un poco más de ataque. Aquí si tienes nivel 4, ataque de todos los soldados, 4% no está nada mal. Desde aquí te empieza a dar daño de habilidad, mira. De guardianas te dice la habilidad de hormigas especiales ataca más 2%. Aquí te va a dar 2%. Y si lo tenemos en nivel 5, vamos a tener, mira, 10% de daño de habilidad por guardianas. Si vamos por acá y llegamos aquí, 10% más de daño de habilidad en arqueras. Y por acá, 10% más de daño de habilidad en transportadoras. Pero mírate, si yo fuera transportador necesito llegar sí o sí al nivel 147. Ok, esto es muy importantísimo. Entonces, influye mucho esto porque es un 10%, gente. Es 10% más de daño de habilidad. Imagínate un insecto que tú ya tengas 120 de daño de habilidad, aumentale 10 más, 130. Y entre más daño de habilidad tú tengas, mucho más vas a pegar. ¿Ok? Otro punto esencial es el tema de las reformas. ¿Ok? Dentro de la reforma se recomienda usar... Bueno, estas son las bases, ya depende en qué nivel tengan, pero importantísimo colocarse la reforma de daño de el daño causado a la marmota, ¿ok? Entre más nivel tenga, más daño le vas a hacer. Si se nota ya llegando a un nivel en específico. Yo, por ejemplo, le hago 6.8 más de daño. Entonces es así. Por ejemplo, Ailén por ahí debe estar. Ailén tiene la clase invasora muy alta también. Entonces aquellos jugadores que tienen esa clase invasora alta pegan muy bien, gente, les podría decir. Pegan demasiado bien. Esta semana varió mucho mi daño. Unos ataques hice casi 250 millones, menos de lo que hago máximo. Ya veo, Legoshi. Usualmente pasa eso. Es que también gira en torno a la suerte, ustedes ya saben. ¿Qué me recomiendas? ¿Brillante o saltarina? Despertar morado para marmota. La brillante, Ángel. Sería mucho mejor. Pero como les digo, atacar con guardianas complicadito. Hay bonus adicionales de daño a clase invasora, por eso Tony lo recomienda. Exacto, por eso yo le recomiendo. El invasor es importantísimo. Adicional eso, no solo por el tema el tema de las bonificaciones que tiene la clase, sino que si te cambias a invasora, vas a tener también la bonificación de invasión también, que está muy bien y eso sí se lo refleja, gente. Dice, esta semana llevo también el buff del rey. Uf, otra cosa, eso también les iba a hablar. Importantísimo, si ya tomaron el árbol, tengan en cuenta quien tenga la bonificación del rey. Hay 3 bonificaciones que son importantes y hay que tomar en cuenta quién se lleva el tema del arbolito. ¿Ok? Verán por acá. Vamos a posición. Por ejemplo, el rey siempre va a tener ataque y defensa, pero lo que buscamos, gente, es un 50% más de daño. Imagínate, 50% más de daño, que esto no es daño de habilidad, pero es daño normal. Y esto de aquí sí se ve reflejado. Primero la marmota toma daño de habilidad y luego el daño normal. Entonces es bien importantísimo eso. Los otros 2 puestos que te ofrecen eso, daño de habilidad, es el guardia. El guardia, bueno, no tiene lo mismo que el rey, pero el guardia tiene 20% de ataque de soldados. Y el Ares también tiene el 20% de ataque de soldado, que no está nada mal. Estos 2 títulos son buenos de que los coloquen ustedes. Depende muchísimo ya de cada jugador. Quién le coloque el título y eso. Pues más o menos para que lo tomen en cuenta. Esto es bien importantísimo. ¿Ok? Luego de esto. Adicional a eso, gente. Ya gira en torno a su suerte. Las hormigas especiales, gente. Eso es lo más tedioso del juego.
Porque si no tienes las hormigas especiales adecuadas, no vas a alcanzar tu máximo daño en marmota. Esto sí hay que ser realistas. Y lastimosamente, si tú tienes, por ejemplo, solo Saltarina, Crimson Fragger, y no tienes, por ejemplo, para subir estrellas de hormiga de la muerte, o chinches asesinas, o no tienes la Berserker, Cristal Dorado, muy difícil vas a alcanzar el máximo daño o romper tus récords, porque estas hormigas son bien importantísimas. Y la piscina... Ah, cierto. El buen Zul me hizo recordar otra cosa también. La piscina mutante es bien importante. Sí, tienes mucha razón. Bueno, es esto de acá, la mutación, gente. La mutación de las hormigas especiales. Esto también es bien importante, ¿ok? Colocarse sí o sí el que te dice en su escuadrón ataque, esto de aquí en su hormiga que haga más daño. Pero hay otra habilidad de estas que se desbloquea, pero teniendo... ¿Cuántas te dice? Yo todavía no he desbloqueado esto, yo recién estoy subiéndolo. Déjame ver cuál de estos es. Esto te dice en tu escuadrón las hormigas arqueras. No, esto no de acá no buscamos. Escuadrón ataque de habilidad. Esto es lo que buscamos, gente. Esto es lo que buscamos, gente. En su escuadrón habilidad de ataque. Pero para desbloquear esta habilidad necesitamos tener 5 habilidades de mutación en nivel 20. Significa que debes tener 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 habilidades de estas a nivel 20 para desbloquear esta habilidad. Esta habilidad, gente, solo puedes colocarla a una hormiga y se recomienda que la coloques en la hormiga que más daño de habilidad puede hacer. Por ejemplo, en mi caso, la colocaría en Cristal Dorado. Otros jugadores en su Berserker. O si utilizas hormigas Pay to Win, Tetraponera. Y así sucesivamente para que lo tomen en cuenta. O sea, depende muchísimo ya el tema de las mutaciones que vayan a colocar. Sí, ahorita el buen Zul me hizo acuerdo. Eso es bien importantísimo. Luego de eso, sí, gente, como les digo, el tema ya difiere muchísimo de las hormigas especiales que les salga. Es muy complicado, sí, yo les comprendo de que pueda salir cierto tipo de hormigas y obviamente eso limita mucho el progreso de cada uno. Y es entendible, gente. Ahora sí, voy a tratar de hacer unos ataques. Yo utilizo aquí Cristal Dorado y voy a empezar a usar la Saltarina, gente, que Saltarina está muy bien. Les podría decir que pega muy bien. Estaba probando un poquito la Gracilis, gente, pero no me convence. Gracilis, pensé que en PvP iba a estar mejor, pero no lo está, gente. Lastimosamente no es de las hormigas que uno quisiera decepcionarse mucho, gente. Hola, amigo, dice, no me ha tocado la hormiga chinche asesinas. Matías, es una F. Sí o sí necesitas esa. Verán, chinche asesinas sí da competencia a Cristal Dorado. Pero Cristal Dorado es más constante y de por sí hace mucho más daño. Voy a pegarle una agrupación. Siempre. Ah, otra cosa también. Cuando eres un jugador que recién va empezando, trata de unirte a los jugadores que tengan el túnel de agrupación en nivel más alto. Déjame ver, este creo que es el túnel de agrupación. Déjame lo muevo. Centro de alianza. Unidades de apoyo. No, esta no es. Este no es. Es... ¿Cuál estructura era? Túnel. Creo que yo lo tengo por acá. Es este de aquí, gente. Es este de aquí, gentita. Déjenme, voy a tapar este caminito aquí. Verán. Es este de aquí, gentita. Es el túnel de hormiga soldado. Esto es bien importantísimo, ya que depende muchísimo quién tenga esta estructura a nivel 25, porque cuando se hace agrupación te va a dar un 25% más de daño al momento de hacer un agrupamiento. Entonces, cuando ustedes van empezando, traten de preguntar a los jugadores quién tiene ya el túnel de hormiga soldado en nivel 25. Y únanse a las agrupaciones de esa persona. Y si tú tienes ya el túnel en el nivel 25, diles, yo tengo el nivel 25 el túnel, vengan, aprovechen la bonificación. Bueno, al final eso es al inicio, pero ya cuando estás ya muy avanzado, ya todos tienen el túnel 25, así que ya no importaría mucho. Pero no está nada mal mencionar para los jugadores. Puedes comprar un paquete otra también, pero eso ya es para los pay to win. Por ejemplo, Soul dice que en la tienda, es obvio, puedes comprarte este pack que te dice que puedes hacer más daño a la marmota. Cuesta $20, te van a dar una bonificación que te da, aumenta el poder del ataque en un 20% para eliminar las marmotas. Mira por acá. Y todas tus colas en 30 minutos.
Este de acá, mira, es 10% y este de acá es 20%. Esto lo puedes usar, solo que tiene tiempo de duración. Cada 30 minutos podrás usarlo, así que hay que aprovecharlo conscientemente porque, bueno, no sé si tenga límite de compra esto de aquí o solo lo puedas comprar una vez. Pero de por sí deben confiar que en ese ataque durante esos 30 minutos se traten de hacer agrupaciones lo antes posible. Y mucho mejor hacerlos. Bueno, y en el caso de mi servidor es un servidor muerto y no se unen tantos rápidamente. Tendría que yo sí esperar los 5 minutos. En servidores que son activos no se espera tanto y se llena rápido las agrupaciones. Así que podrías aprovechar en esos 30 minutos. Es así. Yo apenas subiría el túnel al máximo, dice. Ahí lo saqué a 1. Dale, crack, es bien importante eso, como les digo. Dice, no tiene límite, siempre lo compro. Ya veo, diablo. Perfecto. Entonces, si no tiene límite, perfecto. Esto está bien. Esa es otra bonificación adicional. De ahí, hay skins que también te dan daño de habilidad. Por ejemplo, la marmota te dice ataque de habilidad de hormiga especial es un 2%. Si tienes más skins que den este tipo de propiedad, es mucho mejor porque te va a dar daño de habilidad. Hay adornos que también dan daño de habilidad, pero son bien poquitos. Este, por ejemplo, ¿qué te da? Este te da, mira, habilidad de defensa 0.1%. O sea, los adornos son poquitito porcentaje de bonificación, pero ayudan en algo, gente. No hay nada más que mencionar. De ahí que me pierda algo más, no creo. Eso es lo que podemos sacar hasta ahora, gente. Dice, mi boxeadora a 10 con un insecto 8. ¿Cómo está? Keylor dice, Tony, me la juego a intentar subir a la boxeadora. Boxeadora 10 con un insecto 8. Solo si no tienes miedo al éxito nomás. Hay que ser pecho frío. Porque si falla, crack, pierdes una estrella del insecto. O sea, de 8 va a bajar a 7. Yo diría que si quieres arriesgar y ganar en grande, hazlo, crack. Dice, profesor Tony, buenas noches. Faltó el VIP 15. Ah, cierto, también. ¿El VIP 15 te da daño de habilidad? No había visto en el VIP 15 daño de habilidad. Capacidad, velocidad. Solo he visto que te da daño. Ataque de hormigas soldados. Pero de ahí para buscar daño de habilidad. En el VIP 15 no te da daño de habilidad. Pero si quisieran buscar tal vez un poquito más de daño, bueno, sí o sí, gente, tienen que subir a VIP 15 por la velocidad de combate. Más que lo que se recomienda es que subas a VIP 15 por la velocidad de combate que te da. Pero ahí te da ataque de las hormigas soldado, pero no veo algo que te diga ataque de habilidad. No te da ataque de habilidad. Pero no está nada más recomendable, es que sí o sí deban subir a VIP 15. Y eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿ok? Ahora sí, voy a utilizar la frambuesa, no se olviden, para hacer máximo puntos. Importantísimo, antes de que golpee a la marmota, utilizar la frambuesita para que tengan más puntos. Ok, aquí ya empezó a activarse. A ver, ¿cuánto pegué aquí? Pegué 401. Ok. Verán. 16 habilidades cristal. Bueno, aquí la saltarina no pegó tanto. Voy a estar empezando a usar saltarina y diente gigante, gente. Uno de los dos. A mí me sabe funcionar más diente gigante, de repente. Y las chinchasinas 15 habilidades. Perfecto, no está nada mal. Ok. Vamos a pegarle otro golpe. Vamos a pegarle otro golpe. A ver si la saltarina pues activa un poquito mejor. Verán, voy a poner así, de esta manera. ¿Vale? Y listo. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Rojo Miranda, ¿cómo estás? Tony, ¿no afecta tener las estructuras bloqueadas? No afecta, crack. Yo las bloqueo porque no quiero que se me consume el hongo. Dice, ¿quién es más fuerte, Reverenge o Soul? Creo que hasta donde sé, Reverenge es un poquito más fuerte. César, ¿cómo estás? Hola, Tony, buenas noches. Voy llegando, bienvenido, Cromo solito para ti. Muchas gracias a la hermosa gente que se va uniendo. Aquí tratando de atacar a la marmota y dándoles tips para que puedan ajustar su máximo daño. Como les digo, yo no soy un jugador que se centre mucho en el daño. Por ejemplo, verán, miren las estadísticas que yo tengo ahorita para atacar. Tengo 1100 de daño. Ok, con esta hormiguita de las chinches llego a 1200. Pero en daño de habilidad tengo 121. Entonces, es porque tendría 131 si tendría la clase invasora arriba de nivel 150 y algo más. Tendría 131 y sería más daño todavía. Pero como no lo tengo a este nivel, pues no puedo hacer un máximo daño todavía. Otra cosa también son las estrellas. Si tú le subes estrellas cristal dorado, va a pegar un poquito más. Eso es bien importante. Igual,
todo tipo de hormiga por la primera habilidad, que mejora un poquito más el daño. Con su primera estrella hace un poquito más. Eso es importante también. Tony, ¿qué cosas da velocidad de combate? Da el insecto. El insecto, si es insecto universal en sus talentos, no te va a dar velocidad de combate. Pero si es un insecto que sea para transportadoras, arqueras, guardianas, así en específico, este tipo de insectos sí tienen sus talentos, pero los universales no tienen en sus talentos velocidad de combate. Otra cosa para ganar más velocidad, las bioesencias. Empezar a subir esto de acá. Con bioesencias te van a dar más velocidad de combate. Otra cosa también son las reformas. Ahorita el túnel de la evolución de meteoritos también te va a dar velocidad de combate. Hay varias cositas que te dan velocidad de combate. Otra cosa también es la evolución. Cuando estás llegando al combate avanzado, vas por acá. Aquí te vas a recibir más velocidad de combate. Luego vas a las T10. En las T10 acá recibes velocidad de combate. Sea arqueras o transportadoras guardianas, aquí recibes velocidad de combate. Hay varios lugares. Pero donde se pelea más velocidad de combate ahorita es con las bioesencias. Y luego de eso es el tema de la evolución de meteorito. Los jugadores ahorita que van más avanzados ya. Hola Tony, ¿cuándo es el próximo sorteo? Es el día de mañana, gentita. Así que pilas en esa parte. Estamos trabajando en un sitio web para que los jugadores puedan conectar sus cuentas disponibles y ofrecer las mejores opciones. Y como tengo todas las hormigas del juego, soy el muñeco. Ok, Soul. Bueno, no está nada mal. A la final hay que hacer prueba y error, porque si no, Soul, pero está muy bien. Esa es la otra vez que nos comentaste esa aplicación y está muy bien, gente. Créanme que esa aplicación, cada vez que se actualice el meta o salgan buenas hormigas, se puede recomendar mucho realmente esa aplicación. ¿Cómo estás, Jairo? Dice, quiero subir mi Atlas a 9 estrellas, pero mato a mi Mantis estrella 8 y nivel 19. No te recomendaría eso hacer, Jairo. Si matas tu Mantis 8 nivel 19 vas a perder los 19 talentos, Jairo. O sea, los 19 niveles los vas a perder. Tony, ¿cómo puedo aumentar mi daño con arqueras? Full flora mutante, crack. La flora mutante. ¿Quieras subir daño en arqueras, transportadoras, guardianas? En la flora mutante es donde todo se puede subir. A tope. ¿Qué hormigas usas para pangolín en guardianas y arqueras? En guardianas utilizo diente gigante, saltarina y devoradora de hojas. No me ha salido armadura brillante todavía. No me ha salido lastimosamente. No me ha salido. Así que no se olviden, el día de mañana va a haber el sorteito. 3 paquetes para todos los miembros del canal. Ya saben, como siempre lo hacemos cada mes. Y un paquete, seas miembro del canal o suscriptores, para todos. Un paquete va a ser para todos. Seas miembro del canal o suscriptor, vas a participar de un paquete de insectos. El paquete de insectos que se va a sortear, gente, son estos de acá. O sea, si tienes suerte te puedes ya sacar un insecto de estos de la generación que están aquí. De la primera generación, y está muy bien. Así que aprovechen eso, gentita bella. El día de mañana les diré qué es lo que deben hacer para participar, ¿vale? Lo vamos a hacer en stream, porque obviamente voy a premiar a los que siempre apoyan y están en las transmisiones. Entonces, eso está muy bien para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Tony, una pregunta, dice, ¿qué servidor estás? Yo estoy en el servidor 1203. Uf, yo estoy en el 22 ahorita. Puedes comprar setas para quitar los niveles sin perderlos, pero te cuesta dinero. Exacto, también es otro punto. Pero Jairo, yo te recomiendo, si es que eres jugador free to play, mejor ahí tranquilo nada más. 333. Vale. 12, 10, 12. Vale. No me quieren activar. Verán. Voy a probar un ataque con el avispón, ¿vale? Voy a pregar. Aunque no tenga muchos talentos en el avispón, puede que por el daño de habilidad que tenga un poquito más, pueda hacerme... Verán, estoy pensando que más adelante me voy a cambiar al avispón. Me voy a cambiar al avispón para hacer un poquito más de daño. Para curiosearla a ver si me favorece en PvP. Aunque pierda un poquito de velocidad de combate, que estaría bien. ¿Naciste en el servidor 273? No, en el 273 no nací. Yo nací en el 231, si no menos lo recuerdo. Tony, arqueada delgado o saltarina para PvE. Saltarina.
¿Cómo estás, JC? Saludos, Tony. Otro Barren sin la hormiga roja. Ya veo. Verán, yo también tuve mala suerte. Terminando el Barren, abrí los huevitos que ya saben que te dan en las 5 primeras... En los 5 primeros tiros te aseguran una hormiga del Barren. Y me salió, gente, otra guardiana. Miren, aquí dice hormiga especial, incubación de la conquista de la temporada. La Dlercy. Me salió otra vez la melee de guardianas. Yo dije, no sé, me está dando la maldición de los guardianos. Luego de eso, como yo gané el Barren Land, utilicé el trébol, gente. Entonces, con el trébol sacrifiqué una copia de la Dlercy. Y a cambio, gente, me dio una copia de la Dolly. Una hormiga de arqueras. No me salió ninguna hormiga del Barren Land, gente, de transportadoras. La única que he tenido ahorita es la Gracilis, que no está tan buena, gente. Entonces, ahorita estoy esperando la melee. No tuve suerte, ni siquiera con el trébol tuve suerte, pero bueno. A la final, como tenía muchas copias de la Dlercy de guardianas, que a mí me salen muchas, quise sacarme otra copia de Dolly, que no estuvo nada mal, pero como no soy arqueras, F, gente. F, gentecita. Tony, mañana ¿a qué hora es el sorteo? Una hora después del reinicio será. Más o menos. Siempre tomo horario del reinicio, gente. En mi país es a las 7 de la noche. A las 8 les hace, gente. ¿Cuál es mejor, saltarina o la arqueada delgada? Saltarina para hacer más daño. Arqueada delgada más para PvP. Pero cuando ya llegas a la isla, ya la arqueada ya como que ya no te ayuda mucho. Por acá dice GT, SM y la Golden Crystal. La hormiga tiene buen daño en... Sí, o sea, si hablas de la GTA, sí. Pero no la veo tanto. Las chillas sí están bien. Y Golden Crystal, obviamente. Sí o sí deben tener esas dos para hacer un buen daño. Tony, ¿una formación de arqueras PvP para mina estable? La clásica, crack. Necesita sí o sí utilizar la Dolly, Anis. La Dolly con esos daños críticos que ahorita hacen es una locura. Necesitas la Dolly Acacia Berserker o Dolly Longinoda Berserker. Es el meta, crack. A mí me salió la de apoyo de transportadoras 4 veces. Que la Gracilis, gente, es el apoyo de transportadoras. No es buena. Yo tuve suerte. Sacrifiqué la Dlercy y me salió la Gers. Esto muy bien. Yo hubiera querido esa suerte, crack. Bueno, al menos son hormigas decentes. Potamide 7 estrellas o hematoma 10 estrellas. El hematoma te diría Kabir. Hasta que subas el potamide por lo mínimo 8 estrellas. Y le saques talentos para que en los talentos le subas, bueno, le subas daño de habilidad. En los talentos al universal. O el potamide en este caso. Hay eventos donde se pueden comprar los hongos rojos por ítems de evento. No recuerdo cuál. Es el evento de la fiesta de las hormigas. Pero sacas muy poco. Es el tema. Tony, ¿cómo me cambio servidor a servidor tuyo para estar que me están atacando en mi servidor? Solo que soy nivel reina 15. Verás, Alan, esto es para todos los nuevos. No pueden pasarse a servidor que ustedes deseen. ¿Ok? Si tú quisieras estar conmigo, tendrías que empezar una nueva cuenta. Porque si no me equivoco, tú, Alan, me dijiste que estabas en el 1200 algo. Entonces estás muy lejos de mí. Ni siquiera esperando mucho tiempo vas a poder llegar al rango de migración en el que yo estoy. Y lastimosamente es porque lo hacen así, crack, para que un jugador muy antiguo no pueda abusar de los servidores nuevos. Entonces tendrías que esperarte sí o sí mucho tiempo, crack. Sí o sí mucho tiempo, pero creo que del servidor 1200 y algo hasta que se unan los grupos estaría complicado. Lo único que te puedo decir, Alan, es que si hay eventos de migración y podrías pasarte a otro servidor donde no haya tanta pelea y sea más amigable y que puedas crecer de mejor manera. Pero es esperando el evento de inmigración. Este evento llega cada 3 meses por ahí. Cuando ya tu servidor ajuste los 3 meses desde que se haya creado. Llega a los 3 meses aproximadamente. Tú te pasas al servidor que quieras. No puedes pasarte, como te digo, al que tú desees. Porque te dan solo un rango. Tú puedes migrar de un rango a un rango. Por ejemplo, si tú estás del 1200, vas a pasar del 1201 al 1230, por ejemplo. Solo vas a poder pasarte entre 30 servidores o 50 servidores nada más. Y se te limita mucho. Tony, ¿cómo puedo aumentar más mi daño de habilidad de las hormigas especiales? Ya les expliqué, gente. Más que todo influye el insecto, les puedo decir. El insecto es el que más influye. Pero de ahí en la flora mutante
Importantísimo, gente. Como les dije, aquí flora mutante, parte del hongo, daño de habilidad. Esto en los 4 apartados deben subir el último, que es daño de habilidad a full. No se olviden. No se olviden, gente. Es importantísimo. Por acá dice activar buff de ataque. Sí tengo el buff de ataque. Tengo ataque y defensa adicionales. Por si quiero mantener el fuerte. A ver, déjenme ver en el reporte. Pegué 372. Verán, comparado las estadísticas, 1200 subió 1000. Tengo el mismo daño y subí un punto más de daño de habilidad. Entonces por ahora me voy a quedar con el avispón. A ver si un golpe de suerte le pego más. Pero si le tuviera con niveles al avispón, gente, y lo tuviera en 10 estrellas y le mandara niveles en sus talentos, tendría más daño de habilidad. Por ejemplo, tal vez unos 100 ¿cuánto? Deja ver cuánto te da de daño de habilidad. Te da 15% más. Tendría 137 de daño de habilidad más. Entonces haría un poquito más de daño de habilidad y estaría bien. Ok. No vi este reporte. ¿Cuánto pegó la saltarina? Para verla si la cambio. 13 habilidades pegó. Está bien ahí, está bien. Vamos a intentar mi máximo daño. ¿Con cuál hormiga intenté? 428 pegué la otra vez. Intenté con la acechadora, gente, que me bufeó la cristal. Pero ahí las chinchas asesinas también me pegaron muy bien. Por acá pegué 401. Entonces, verán, voy a intentar unos golpes con la hormiguita, la diente. A ver si es que me logra pegar bien ahí. Y listo. Vamos a probarla, gente. Dice, mi estanque es nivel 19 en mi diablo, no tengo insectos. Que la suerte que ilumine y me toque un paquete. Dale, Spirit. Si les toca suerte, muy buena, gente. Tony, ¿cómo hago que se vea así de grande en BlueStacks? Verán, gente, muchos me preguntan cómo es que tengo el juego así, casi grandecito, así de forma grande o expandido. Les voy a hacer un videito para enseñarles cómo hacer esto, ¿ok? Porque es tema de configuración en sus emuladores. Esto, gente, solo se puede hacer en emuladores, ¿vale? En celular no se puede porque, bueno, depende de la pantalla de tu celular. Si tienes una tableta, tal vez se puede expandir, pero ya si es que tienes una tablet. Pero de ahí en emuladores les voy a poder enseñar. Solo en emuladores funciona, ¿vale? En BlueStacks yo probé esto en BlueStacks y en Noxplayer. En cualquier emulador funciona, pero más que todo es el tema de las configuraciones nada más. ¿Cómo estás, Eric Castillo? Bienvenido. Dice, ¿podrías mostrar tu rama de talentos del insecto del emperador Porfis? Así lo llevo. Bueno, yo lo utilizo para PvP esta configuración. Aquí está, mira. Así lo llevo yo. Es mejor el avispón. Recuerda que gracias a él en el ataque 999 lograste pasar la mina 8. Sí. Es mucho mejor. Sí, ¿se acuerdan cuando estaba pasando la mina 8? Gracias al avispón logré sacar. Sí, es que el avispón es mucho mejor para hacer daño, gente. Para pegar a la marmota, para PvE, el avispón es mucho mejor. De ahí, obviamente, si Sindel es superior al avispón, boxeador es muy superior a Cicindela. Fluorescente también es muy superior a avispón y a escorpión rojo. Boxeadora también es superior a Godzilla. Y así, gente. O sea, básicamente mientras avanza el juego, los insectos que vayan sacando son mucho mejores. Ahorita, gente, hasta que sea el día de mañana, después del reinicio, estaría saliendo el evento de Navidad. Así que voy a hacer transmisión para prepararnos al evento de Navidad, gentita. Para que lo tomen en cuenta. Sí, nos preparamos y vemos qué es lo que sale. Se prevé que salga la nueva skin, gente. Que les comenté en el videito. Para que salga la skin de la arañita que sale en el videito. Así que pilas en esa parte. Najin, ¿cómo estás? Dice, hola, amigo, ¿te acuerdas de mí? Hace tiempo que no te veo. Najin. Se me hace conocido Najin. Pero no me acuerdo muy bien, crack. Jonas, ¿cómo estás? Tony, ¿es cierto que recolectar hojas y carne? Déjame ver. ¿Es cierto que recolectar hojas y carne da más puntos en el día de recolección? Sí, pero la carne te diría que da más puntos. Todo depende, Jonas, de qué nivel tengas la clase cultivadora. ¿Ok? Verás, vamos al mismo punto. Cultivador arriba de nivel 100 ya te da las bonificaciones buenas. Por ejemplo, yo ya tengo el nivel 106 de la clase cultivadora. Y yo ahora recolecto solo carne porque la carne
dentro de las características lo que te da más puntos por hora de recolección. Tengan en cuenta que estas bonificaciones que les voy a mostrar son por hora de recolección. Por eso se recomienda mucho, si es que tú quieres sacar muchos puntos en el día de recolección, hagas la recolección lenta. Muchos no saben a qué se debe o qué es la recolección lenta. La recolección lenta, gente, es antes de que llegue el día de recolección, o sea, estamos hablando de la pre-recolección. Tienen que ir a recolectar tanto hojas o carne. Recolectar, pero con clase invasora, ¿ok? ¿Por qué hacemos con clase invasora? Porque la clase invasora va a tardar más tiempo en recolectar. Con cultivadora vas a tardar mucho menos. Entonces lo que nosotros buscamos es tardar más tiempo en recolectar hasta que llegue el día de recolección. Y por ejemplo, si tú te tardas 24 horas, o sea, tú hiciste los ataques, todo, y mandaste a recolectar, y tú te tardas unas 22 horas, un ejemplo, 22 horas. Estas bonificaciones de aquí, esta que te dice clase de alimento calidad 1 y clase de alimento calidad 2, pero yo ya tengo la calidad 2 porque ya estoy arriba de nivel 100, en cultivadora. A partir de ahí te empieza a dar ya el alimento de calidad 2. Entonces, por cada hora de recolección, por tener el alimento de calidad 1, voy a recibir 45,000. ¿Ok? Aquí te diría, recolección de carne 45,000 por hora. Vas a recibir 45,000 adicional por hora recolectada. ¿Ok? Otro punto, si ya tienes el calidad 2, vas a tener 60,000. Y más adelante, gente, estamos hablando ya clase cultivadora nivel 50 y algo. Déjenme ver. Les va a dar de la carne, gente, igualmente. 50 acá. Es nivel 59. Te va a dar alimento de clase nivel 3, pero 75,000 por hora. ¿Ok? Adicional a eso, importantísimo, tener la langosta nivel 11 estrellas. ¿Ok? Es esta langosta de acá. Aquí está. Langosta 11 estrellas. Muchos preguntan por qué. Porque la langosta 11 estrellas... En 10 estrellas no te va a dar la bonificación cuando esté en 11. En 11 te va a dar obtener recursos adicionales al recolectar 15%. De todo el tiempo que hayas recolectado te va a dar 15% más. Y en el tema de la recolección lenta. Una vez recolecten en clase invasora antes de que vayan a llamar las tropas cuando ya sea día de recolección, cámbiense a cultivadora para que les dé las bonificaciones. Porque si llaman las tropas estando en invasora no les va a funcionar, así que tengan en cuenta eso. Y otra cosa pues es la langosta nivel 11, así que langosta o saltamontes, como ustedes quieran llamarlo. Importantísimo eso. Pero el truco, gente, está en la recolección lenta. Yo hice 350 millones de puntos, gente, en el día de recolección. Cuando hago pre-recolección y recolección esa vez, pero estando en la isla haces esos puntajes. Ok, miren, la diente gigante se queda también. Se queda. Saltarina como que está pegando mucho más. Voy a dejar saltarina. Y si no, gente, hay que cambiar de lugares. Vamos a probar la chinches de segunda, gente. Y vamos a probar la saltarina de primera. Fíjense que se me pasó. Acá está. Vamos a probar otro ataque. Ok, todavía tengo 9 minutos. Tony, si pruebas con arqueras... Aldo, ahí me va muy mal. Mis transportadoras hacen más daño. Yo ya lo he probado. ¿A qué hora va a ser el sorteo? El día de mañana, mientras hagamos el tema de la reacción del... Verás, creo que primero voy a hacer el sorteo el día de mañana. Tal vez después del reinicio para estar atentos a las transmisiones que vayan a hacer mañana. Tony, chequen el barren que nos tocó, porfa. ¿Qué otros emparejamientos están buenos? Tony, checa el barren que nos tocó, porfa. ¿Por qué Kabir? O sea, no te entiendo por qué debo checar tu barren. Hola, poderosa Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice, también lo de la clase cultivadora es que cambiar lo que aumenta la carga de recolección. Bueno, la carga de recolección no difiere mucho. Lo que sí difiere, gente, es que cuando ya estén en día de recolección, ya estén cambiados a clase cultivadora, es que tengan el tema de la velocidad de recolección. Por ejemplo, mira, yo tengo ya dos potenciadores que me dan velocidad de recolección con carne. Tengo velocidad de recolección 15% y velocidad de recolección 7%. Te podría decir que la carga no importa mucho. La carga más bien sería para empezar, tal vez.
Tony, me la jugué. Tiré insectos 4, 5 y subió. Luego de 6 a 7 y subió. Y ya subió de 7 a 8. Básicamente ya tengo la boxeadora. Uf, muy buena, Keylor. Felicidades, crack. Ya sabes, el que arriesga gana en grande. Y mandar T2 a recolectar. Bueno, T2, gente. Yo ya no mando T2. T2 es cuando estás empezando. Pero no está nada mal enviar T2. Es que muchos piensan que poner las clases de, por ejemplo, de recolección. O que den más carga. A esto se refieren, verán. Cambiar. ¿Dónde está esto? Más carga. ¿Cuál es esto? Esto es velocidad de marcha. Velocidad de marcha. Producción rápida. Esto es carga de recolección. Esto de aquí, gente, ya no influye mucho. No influye mucho. Realmente no vas a recolectar más de lo que está en la Z, gente. O sea, si tú recolectas 1800, vas a recolectar los 1800 por la bonificación que te da en alimento calidad 1 y alimento calidad 2. Por ahora. Tony, ¿crees que expanda la migración para el siguiente año? Posiblemente, pero esperar nada más. Te lo mandé en Discord y se nos tocó Kateavers y Han. Ah, ya veo. Ok. Creo que esa transmisión sí la voy a traer, Kabir. Porque hay miembros del canal que están ahí también, si no me equivoco. Entonces se viene bien. Tony, ¿y si haces un videito short sobre esa recolección lenta? Yo intenté subir mi mantis a 8, pero me quedé sin comida. Tal vez la hagan un video. Porque es muy poco tiempo para explicar en menos de un minuto lo que se debe hacer en recolección lenta. Dice que no, la carga de recolección es cuando saqueas hormiguero. No. O sea, como dice, carga de recolección, no carga de invasión. Ahí es, en el invasor hay una que te dice carga de invasión. Eso sí, aumenta la cantidad de recursos robados. Eso sí es cierto. Verás, esto te dice acá cambiar. No sé si yo tenga eso. Carga de asalto. Se llama carga de asalto. Mira, aquí te dice 5% más vas a robar. O sea, esto ya es cuando tienes invasora. La cultivadora no está hecho para atacar, gente. Así que tengan en cuenta eso. Tome una formación para atacar a marmotas o arqueras. Hormiga de la muerte, berserker, saltarina, crimson fragger también. ¿Qué más hormigas te puedo recomendar? Crimson fragger, berserker, saltarina. Si eres pay to win, la tetraponera, sin duda es la mejor. Puedes sacar. Esa es por el momento, crack. También algunos utilizan la acechadora, que no está nada mal también. Han en el día de invasión en servidor versidor hizo volar 2 miembros de Han, porque estaban sin guarnición y sus tropas estaban en recolección. Son muy fuertes, sí. Han son muy fuertes. KTA también son muy fuertes, Aldo. Tony, a mí me tocó un emparejamiento muy raro para la isla. Nos metió contra una alianza de mi propio servidor y contra 2 alianzas del mismo servidor. Ya veo, no es tan raro. Te puede ser que es más común de lo que parece. Ese 20% corresponde a la cantidad total de puntos de recolección. De 1.6 millones corresponde a 300k más. Tony, ¿cuál cree que sea la próxima hormiga para despertar free to play y pay to win? ¿Será bueno esperar o solo comprar la que ya está en free to play? Te diría que guardes, pero mis sospechas que vayan a sacar despertar en coraza dorada y bala, gente. Que son las básicas. Dice, ese 20% corresponde a la cantidad de puntos de colección 1.6. Hace un tiempo hice un video de eso, si lo quieres ver. Pero Sebastián, realmente no influye esto de acá. Si te refieres a esto. Si se refieren a esto, gente. O sea, cultivadora. Si se refieren a esto. ¿Dónde está? Recolección de plantas, ¿no? Si te refieres a carga de recolección de 20%, este no influye. Porque es como... ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo va tu daño, marmota, Tony? Muy bajo, todavía no he roto mucho el récord que he tenido. Hace un tiempo hice un video por... Es que Sebastián, esto de aquí no influye. Te parece lo que influye más es esto de acá. Esto de aquí. A mí me funcionó bien muerte en primera línea. Segunda punta de lanza carmesí y saltarina última estrella. Ya veo.
Mi máximo de marmota fue hace 2 eventos. Y eso que ya subí stats. A esperar para las... Exacto, Javier. Es a esperar nada más. Mi bro, tengo una duda. Tengo mi cuenta en el 1121. Y es nuestra primera isla. Pero el hada nos dio la dificultad 2. Qué raro. Eso está un poco extraño. ¿Por qué les da esa dificultad? Creo que depende mucho. Por acá dice: saco sobre 450 millones en recolección. Todo cuenta en puntos. Pero Sebastián, ¿qué clase de cultivadora tienes? ¿Qué nivel de cultivadora tienes? 13, 9. La chinche se queda. Vean, voy a empezar a utilizar la saltarina. Está pegando un poquito más. Voy a intentar otro poquito más. 139. ¿Qué recolectas? ¿Hojas o carne? Creo que en el nivel que tú estás, carnes y hojas te favorecen, sin duda. Pero haces esos 450 millones, pero en el barren, porque en el servidor normal no se hace eso. Dice: la venganza de la marmota también fue dificultad 2. Eso sucedió después de... Bueno, venganza de la marmota es normal. Si es isla, sí está un poco extraño, porque se haya tocado de una vez dificultad 2. De aquí a un tiempo, Tony, tendrás que transmitir nuestro barren. En la alianza llegaron full gente pay to win, muy fuertes todos. Tony, para PvE, Berserker y Acacias con muerte, ¿va bien? Sí, JC, va bien. Te puedo decir que se recomienda mucho. Yo en la tier list recomendé mucho utilizar Acacia con Berserker. Ayuda bastante. Dice: pre-recolección hojas, que es más lento. Por la langosta y carne en día por el 35% más. Hice un exe con los cálculos. Échale un... Ok. Vale, Sebastián. Entonces ahí me puedo estar equivocando yo. Entonces, si afecta el tema... Entonces ahí me puedo estar equivocando yo. Entonces, si afecta el tema de la clase, no valdría la pena tener la velocidad de recolección. A menos que tendrías desbloqueado un slot más, pero por ahora yo no tengo. Por ejemplo, Kabir está en nivel 135 y ella tiene un espacio desbloqueado más. En 110 te desbloquea un espacio más. Y como él está en 135, está por acá. Él tiene esto de acá que te da. Velocidad de recolección. Vale, tiene otro punto más. Él está por aquí. Básicamente él puede recolectar hojas y carne normalmente, porque las hojas ya las puede tranquilamente recolectar sin problema. Listo, entiendo. Entonces el hecho sería sacar estas de velocidad y cambiarlas por la carga. Sería esta de acá. Carga de recolección 20% más. Tengo yo dos. Velocidad. No, esta es velocidad de marcha. No es de la carga. Sería este y otro más. De por sí. Dice: tengo nivel 84 la reina cultivadora. Ahí te vas a quedar un poco. Necesitas sí o sí tener arriba de nivel 100 la cultivadora. Es muy importante subir las clases, gente. Aunque pareciera que no. Sí es bien importante. Yo en PvE uso Acacia una estrella, saltarina estrella roja, despertar dorado y berserker 4 estrellas. Está muy bien, Puppet. Ahí creo que saltarina sí pega bien. Yo empezaré a subir la saltarina ahorita. Más que todo para hacer más daño en PvE. Obviamente la buena alianza de Cole ganó, gente. Ganó el buen robot, gente. Esta vez sí. La ganaron muy fácil realmente, les podría decir. La ganaron muy fácil, les podría decir. Muy facilito, les podría decir. Entonces hay que aplicar la carga de recolección. Voy a probarlo, gente. Más que todo. Más que todo. Hay que probarlo. Pero bien importante, gente, tratar de hacer la recolección lenta. El truco de la recolección, gente, es la recolección lenta. Es en resúmenes. En resúmenes. Hay que tratar de hacer la mayor cantidad de recolección lenta posible. O sea, apenas llegue el reinicio, o sea, estamos hablando de aquí el día de mañana al reinicio. Lo que tienen que hacer es de una. Atacar bichos, lagartos, todo lo que puedan. Y ahorita cuando ya
la actualización que pasó, que ya no necesitas guardar energía para mandar a recolectar, está bien. Así que tienen que guardarse todo lo posible que puedan. O sea, atacan bichos, lagartos y de una van a recolectar. Sin estar perdiendo tiempo. De una se posicionan por acá y recolectan los de nivel 8, gente, si están en el servidor normal. En el servidor normal no van a hacer tantos puntos como en el Barren, eso sí. Porque el máximo acá puedes, puedes sacar 1.6, ¿vale? En el Barren Land sacas 1.8 si no me equivoco. Y ahí es un poquito más. Dice, es que Tony, lo de la velocidad lo puedes mantener activa. Una vez que vayas a recoger los recursos, activa lo de la carga. Y quitas una de velocidad. Y cuando vuelvas a recolectar, cambias por... Ah, ok. Vale, Yor. Ok. Entendido. O sea, puedes dejar la velocidad para que esté recolectando rápido. Pero yo las quitaría, Yori, para que no recolecten tan rápido y demoren un poquito más. Y así por la recolección lenta estaría sacando más puntos y no estaría nada mal. Sería de sacarlas para estar un poco más lento. Dice, así como tal robot, dice, nos ganarán a nosotros en el Barren. Ya veo. Hasta mañana, papu. Bendiciones. Dale, Anis. Te agradezco mucho por estar aquí. Y cuídate, crack. Dice, hola, Tony. Recién me notificó de tu... Ya veo, Carol. Es que a veces YouTube se porta un poco extraño. Déjenme ver, tengo que seguir agrupando. A ver, ¿cuánto pegué aquí? Pegué 288. Uy, muy bajo, gente. Las chinchas no me quieren activar. Por eso usualmente pongo chinchas de primera, gente. Porque ahí usualmente activa un poquito mejor. Se está quedando las chinchas. Esperemos a ver si nos golpean bien. Tony, ¿no te ha pasado que calculas el tiempo para terminar en tiempo justo, pero el rey se le ocurre activar un buff y te cambia los tiempos? Sí. Y si es que te pasa eso, Aldo, juega mucho con el insecto de 11 estrellas, la langosta. Verás, tenga en cuenta que la langosta te da velocidad de carne, plantas y tierra húmeda. Te da 15% de los 4 recursos, ¿ok? Por ejemplo, cuando el rey activa la bonificación, obviamente te carga el tiempo. Y cuando sucede eso, yo como tengo la langosta 11 estrellas, lo único que sé hacer es esto. Voy acá donde dice trabajo y suplanto la langosta por otra langosta de 1 estrella, por ejemplo. Y la de 1 estrella me baja a velocidad de recolección de carne a 2%. Me baja muchísimo, que es diferente a 15%. A veces juego con esto cuando se adelanta o se atrasa un poquito, que no está nada mal. Y cuando ya vayas a llamar las tropas, eso es importantísimo. Cámbiate al insecto y ya ganas los puntos a tope. Esto es bien importantísimo. Tony, ¿cómo fue con TIG? TIG perdió, gente. Les ganaron TGM y la alianza de DMC. Las 2 alianzas, gente. O sea, el campamento en sí ganó. Les dieron muchísima batalla. Tony, JJ funciona mejor en segunda o tercera. En primera no tanto. Pero me está activando más en primera, te podría decir. Más bien mis chinches no están activando bien. De por sí JJ es un buen daño. A partir de que active 16 habilidades, ahí estaríamos bien. Ah, esa no la sabía de la langosta. Dice, gracias Tony, eres un crack. Sí, te puede ayudar. Es muy importante eso. Cuando se te daña un poco el timing. O sea, si tú quieres que se acelere un poco, pones la langosta de mayor estrellas y aceleras un poco más el tiempo. O si está fuera de tiempo y dices que vas a regresar las tropas antes de tiempo, cambias la langosta. Y así nada más. Buenas, llegué tarde. Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido. Más o menos tarde, pero bienvenido, crack. Tony, ¿cuántos ingredientes rosados ocupas para cambiar 3 estrellas rojas a otra hormiga? Verás, tengo en mi Discord. En mi Discord tengo ese dato. Déjame lo busco. Estrellas de las hormigas. Pero la conversión. O sea, si quieres pasarle las 8 estrellas a una hormiga peladita. O sea, la otra hormiga que no tenga nada de estrellas te va a consumir 50 de esos ítems de color rosado. O sea, 50 bacterias de convertasa se llaman. Te va a consumir 50. Para que lo tomes en cuenta. 50 estrellas.
Te digo 50 estrellas, 50 de esas bacterias rosadas. Cuando pasa eso, hay que tener todas las langostas con diferente para acomodarse mejor. Ya al final si cambias por la de 11. Exacto, Ayori. Eso ya la tenía previsto porque yo siempre me pasaba. A veces el rey activa y ¡pum! Te cambia mucho el tiempo cuando están volviendo más que todo con las justas las recolecciones. Y las cambias y no hay nada de problema. Y está muy bien. Estrella de convertasa es. Creo que se llama esa bacteria. Estrella de convertasa, algo así se llamaba. Déjame ver. Esta es como una bacteria rosada. Acá está. Sí, estrella de convertasa de hormigas especiales. Necesitas 50 de estas si quieres pasar una hormiga de 8 estrellas a una que no tenga nada. Yo lo que voy a hacer a futuro es cambiar las estrellas que tengo en arqueada para enterradora. Y me consume 30. Me consume 30. Tengo que esperar un poquito. No, me consume 35 si no me equivoco. Tengo que farmear un poquito más. Nada más. Es cuestión de tiempo. Esto de aquí. Hay que esperar, hay que esperar. Nada más, gentita. Hasta ahorita no he superado mi récord. Tendré que cambiarme a acechadora, gente. Voy a probar unos golpes con acechadora. Después. Tony, ¿qué va mejor PvP? ¿Chinches o cristal? Las dos con 3 estrellas rojas. La cristal es mucho mejor, Sebastián. Para PvE y PvP la cristal es mucho mejor. Pero las dos podrías usarlas. Informaciones PvP las he visto también. Funciona muy bien. La que sí o sí hay que utilizar, Sebastián, es la melee del Barren. La Egersi. Es muy fuerte esa hormiga. Dice, eso a mí no me funciona, pues para que sea más lenta la recolección calculo el tiempo y pongo el saltamontes de una estrella. A mí sí me funciona, te podría decir. No sé por qué a algunos no les funciona, sí cambia el tiempo. No falta el pirata de 30 millones antes de empezar el evento de recolección, empieza a atacar las baldosas. Viejos recuerdos. Yo por suerte, como estoy en servidor muerto, no me ha pasado desde hace mucho, te podría decir ya. Tony, creo que mejor es acechadora. Sí, voy a utilizar acechadora. Con acechadora la otra vez pegué muy bien, me acuerdo la otra vez. Voy a cambiar la acechadora, gente. Vamos a probar la acechadora. Es que a veces hay suerte y otras no. Lo que voy así, más adelante es subir la saltarina de estrellas. Lo que me hace falta para que pueda pegar un poquito más. Pero ahí la probamos. Ahí probamos. Hay que probar diferentes formaciones. Es así, hasta que te llegue una y pegas muy bien. Hasta que llegue una y pegas muy bien, gente. No se olvide dejar su poderoso like, gentita bella. Hoy hemos hablado de muchas bonificaciones y eso está muy bien, gente. Déjame ver por acá. Ok. Ok, está true. Uy, es que mira esas chinches. Tony, mira Tony, es de envidiar. Claro que sí, crack. Por ahí me mostraron un daño a marmota, gente. Es que utilizan la chinche 2 estrellas y cristal dorado 3 estrellas rojas. Pero eso es para gente que tiene ahorita el tema de añadirles muchas estrellas a las hormigas. Y uso acechadora, chinche y cristal. Está muy bien, Ronish. Está muy bien. Solo que, como tú sabes, Ronish, depende mucho cuánto logra activar las hormigas. Por ejemplo, acá no me están activando muy bien, que digamos. Por ejemplo, ves, bueno, saltarina ahí, 2 habilidades. Chinches, 14. Si Chinches pegara, por ejemplo, unas 17, casi 200 millones haría. Y cristal dorado, como le hace falta estrellita. Si activar unas 20 habilidades, porque yo he visto que cristal activa hasta 20, ahí pegas muy bien. O sea, pero el tema es que en ese mismo golpe active chinches y cristal al mismo tiempo. Y es complicadito. Es muy complicadito. Y Egersi son muy buenas. Las estuve probando este Barren, dice. Me pareció mejor con la chinche. Ya veo. Yo te diría, Sebastián, que la Egersi enterradora y cristal está mucho mejor. O si te enfrentas contra la Longinoda,
utiliza chinches en vez de la cristal. Es por el tema del envenenamiento que te quita Longinoda. Recientemente mi servidor, una alianza, no castigaba a uno de sus miembros que se portaba mal. No podía ganarle por ser más fuerte que mí. Así que les arruiné su recolección. Aquí sufrimos todos. Pero para evitar eso, crack, se puede poner como esto, recolección pacífica. Si han visto que el rey puede poner la recolección pacífica, eso hace que nadie pueda atacar nodos. Está muy bien. Yo, Aldo, no soy de atacar nodos porque eso afecta mucho al servidor. Más que todo si es un servidor activo, no le veo tanta solución a atacar nodos. Tal vez atacar al hormiguero sí, tal vez, pero atacar nodos difícil, gente. Arnaldo, el buen Arnaldo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Tony, se me olvidó subir mi berserker a estrella. Uf, hubieras pegado más, Jack. Pero suertudo, crack. Ya para poder subir a la berserker a estrella roja. Tuvo suerte, crack. El buen Jack tuvo suerte. Aquí esperando, gentita, a ver si pegamos un buen golpe. Solo que tardáramos mucho porque estoy en un servidor muertito. Yes, y que se llenen, gente, las agrupaciones es imposible casi. Casi 700 millones en la marmota con Devil 11 estrella. Buen Arnaldo. Es que tú, Arnaldo, tienes buen daño. Tienes la hormiga de la muerte, que te pega muy bien. Crimson también me imagino que usas. Y la hormiga de la... No sé si ya utilizarás la Berserker. Yo tengo Berserker 8 estrellas. ¿Seguro, Kabir? Ahorita mi máximo fue 407. Ya veo. Ya veo, ni tan mal. Dice, Egersi Enterrador es buena, cuando pueda subir sus estrellas la voy a probar. Gracias. Sí, dale. Más que todo, pruébala sin estrellas, Sebastián. Te podrá decir que te van a impresionar. Sin estrellas funciona ya bien. La Egersi sin estrellas es potente. La que sí me defraudó, gente, es la Gracilis. No es lo que parece. Tony, ¿qué opinas de mi formación? Consiste en arqueada delgada, diente gigante y general ácida. Nikov, lo antes posible te recomiendo que cambies la general ácida por otra hormiga. Bien, si tienes suerte te haya salido la hormiga... Bueno, si eres arqueras, la hormiga de la muerte. O si no, mucho mejor saltarina. General ácida es mala. No te recomiendo mucho usar esa. Usuduski 8 estrellas, la Reaper 8 estrellas. Despertar dorado, level 40 y Berserker sin estrella. Ok, ya veo. Entonces te han pegado muy bien, porque ya casi llegar a 700 millones de daño es alto ya. ¿Cuántas copias se estrellan para estrella roja? O sea, verás, para sacar la primera estrella en una hormiga, necesitas una copia de la misma hormiga. Para sacar 5 estrellas, otra copia de la misma hormiga. Y para subir a 8 estrellas, 3 copias. Son 5 copias adicionales de la hormiga, si quieres subir a 8 estrellas. Pero para subir a estrella roja, es tener 2 copias más. Subes la primera estrella y luego las 5 estrellas. Nada más. 16, 13. Está ahí, gente. Solo que lo malo es que no me quieren activar. Eso es lo malillo, gente. Dice, la Gracilis me funciona a mí. Cura muchos soldados. Te puedo decir que para PvP está malita. Gracilis necesita la Egersi para que funcione. Ni con Egersi funciona, Ulises. Ni con Egersi funciona. Eso ya lo comprobamos con muchos jugadores y miembros del canal. Y lo que he preguntado, cracks. Egersi es mala. Es malita. Deja de ver si por acá me encuentro en el duelo. Creo que todavía no se ha abierto el duelo. No, todavía no estoy dentro de los 100 mejores de acá. Para que vean los pay to win. O sea, los más fuertes utilizan Enterradora y la Egersi. No utilizan la Gracilis. La Gracilis parece ser que, no sé, describe muy mal lo que realmente debería ser. Dice, ¿vale la pena irse a un servidor muerto solo por tener fragmentos de marmota y aburrirse del juego? No lo sé. Bueno, aburrirse del juego no lo sé. Yo más bien ahorita estoy como que descansando y yendo a los barrens tranquilos. Por el tema de, si es que no tuvieras tanto tiempo, o sea, más que todo si ustedes van a un barren donde tal vez ustedes ya no tengan mucho tiempo para jugar y así quieran llevarse un poco más tranquilo, se van a un servidor muerto, farmean la skin de la marmota y si es que ya tienen la skin de la marmota, sigan farmeando las estrellas hasta que tengan 4 doradas, así, porque en servidores muertos quedar en casi top 1, top 2 no es tan difícil.
Ya depende mucho de en qué nivel puedan o en qué top puedan quedar. Pero ya depende mucho de qué servidor muerto también sea. Y otra cosa, si no tienen mucho tiempo, van a ir a alianzas al bar en LAN donde no son muy fuertes. Por ejemplo, el bar en que yo fui fue muy tranquilo. Realmente casi no hubo peleas y ganamos casi free. Sin problemas. Aseguramos la victoria solo porque éramos del servidor 22 y las demás alianzas eran de servidores casi nuevos. Y ganamos fácil por las T10 que teníamos. Y como los rivales se dieron cuenta que teníamos T10, ya no quisieron enfrentarse. Y es así. Más que todo, quería llevarme el juego más tranquilo. Es así, para llevarte más tranquilito. La cosa del juego es volverse fuerte para pelear. Si no peleas, entonces ¿para qué jugar? Bueno, hay modos de juego, Arnaldo. Esa es tu visión y es respetable. O sea, es tu visión del juego. Yo, por ejemplo, ya tendré más tiempo. Ahora no tengo tanto tiempo como antes. O sea, imagínate trabajar y estudiar al mismo tiempo y hacer varias cosas, editar videos o lo que sea, quita bastante tiempo. Y a veces, si es que quieres jugar otros juegos, yo ahorita estoy jugando otros juegos y así, es como que te quita tiempo. Entonces, para administrar bien el tiempo y entre otras cosas, puedes irte y optar por un server muerto. Obviamente, si te dedicas a un solo juego, como The Ants, eso sí ya sería otra cosa. Tony hace un tutorial de cómo eliminar una cuenta, ya que a mí se me complica. No es nada complicado, Jonas. Solo vas acá, configuración, cuenta, y le das aquí donde dice eliminar. Mira. Déjame ver si en la transmisión se ve. Quiero chequear eso. No se ve. Aquí abajo, mira, crack. Ahí. Aquí abajo, mira. Eliminar. Y se elimina tu cuenta. Pero una vez hecho esto, crack, ya no hay vuelta atrás. Ya no vas a poder recuperar tu cuenta. Ni siquiera porque quieras arrepentirte y quieras volver a recuperarla, ya no la puedes hacer más. Así que cuidadito en esto. Si es que quisieras eliminar las cuentas. Antes no había esta opción, ahora sí ya la hay. Tony tiene el mismo Baren que nosotros. Exacto, Soul, algo así como Soul. Algo así como le pasó. Bueno, en el Baren de Robot sí pelearon algunas horas, pero después el enemigo se rindió y ya no quisieron pelear. En mi Baren habieron peleas solo de... O sea, peleábamos solo 15 minutos y se rendían y ya. Y seguíamos progresando. Y fácil. Entonces no había tanta dificultad. Como les digo, depende mucho. Si a ustedes les gusta bastante pelear, irse a una alianza activa es lo mejor. Es lo mejor. Yo por ahora me fui a un servidor muerto porque quiero farmear los fragmentos de la marmota. Ir a un barrio más tranquilo, donde no hay jugadores tan fuertes. Porque imagínate, si te vas a un... También esto juega en contra si es que no eres un jugador que gaste en el juego. Porque imagina si te vas a una alianza donde todos son muy pay to win. Muy poco tú vas a poder hacer daño al enemigo. Sé que vas a poder ayudar y entre otras cosas, y eso está muy bien. Pero muy poco le podrás vencer a un enemigo de esos así de alto calibre. Y va a ser muy complicado. Y se queda en un servidor donde la marmota es complicada y no quedan dentro de top 50, también se complican mucho. Porque las estrellas, mientras más sigan obteniendo gente, también les va a dar buenas bonificaciones. Importantísimo eso, gente. ¿Por qué pusieron eso? Dios mío, dice, adiós cuenta, exacto. Colocan eso, gente, se elimina la cuenta. Cuando le das a eliminar te dan un tiempo de eliminación. Pero si haces alguna acción se cancela la eliminación. Yo lo probé con una de... Ok, Puppet. Pero sí se elimina entonces. ¿Cuánto pega aquí? 321, gente. No me quiere activar las hormiguitas. Era lo malo. Gente, vuelvo rapidito. Están tocando la puerta, así que vuelvo rápido. Listo, gente. Volví. Acabo de golpear mi récord de marmota. Uf, el buen Soul ya rompió su récord, gente. Yo todavía no rompo. Me falta. Tony, en la isla el R3 aún puede crear torres. No puede. Solo el R4 y los oficiales y el R5 pueden. Nada más. Ok, al instante no se elimina. Vale, entiendo. Tony, mejor prueba acechadora, chinches y cristal. Creo que va a dar lo mismo, verán. Verán, voy a cancelar esto.
A ver, me dijiste acechadora, chinches y cristal. Ahí está. Les voy a decir, parece que va a dar lo mismo, verán. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Tony, ¿cómo estás? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Vamos a probar. ¿Cuántos ataques me quedan? Me quedan 11 todavía. No está nada mal. Por acá dice, a ver el top de tu server. Yo soy el top 1 ahorita, gente. Todavía no han atacado todos. Pero aquí pueden ver. Con 401. Cuando le das a eliminar tienes que esperar un tiempo para que se elimine. Creo que los desarrolladores hicieron eso por si te arrepientes. Está bien porque ya no hay vuelta atrás si se elimina, eso sí. ¿Cómo estás, gato? Bienvenido. ¿Me das consejos para subir de nivel los insectos? ¡Puf! Si eres free to play, gente, para subir los niveles de los insectos, gente, todo depende de esto. De esto de acá. Esto que se llama goto de casa. Tienen que tratar de llegar al nivel más alto que puedan acá. Siempre traten de atacar de vez en cuando, a ver si suben un nivelcito de vez. Así de repente. Siempre traten de golpear. Entre más alto esté este nivel de ataque a este desafío, gente, van a tener más producción por día. Ustedes saben que cada vez o cada cierto tiempo estos huevitos se abren y te dan recompensas. Te van a dar, por ejemplo, en mi caso, estando en el nivel de desafío nivel 43, me da 1860 por día de este forraje y coraza de ascenso 66 por día. Lo voy a bajar para que lo vean. Miren, ahí está. Aquí arriba. 1860 y 66. Esto te da por día. Entonces depende mucho cuánto logres avanzar acá. Obviamente aquí los pay to win, entre más insectos compren, ellos avanzan mucho más. Entonces también aquí esto tiene parte pay to win. Eso sí. En mi servidor 574 a los más fuertes les faltan 300 millones y ya llegan a 2G. Uf. Me imagino, Michelle. Normal, crack. Bien, amigo, de vacaciones al fin, ya veo. Tony, una consulta. ¿Cómo encontrar server muertos? Muy buena. Muy buena, crack. Verás. Eso también voy a planear hacer un video, pero no es nada complicado. ¿Ok? No es nada complicado. ¿Cómo buscar un servidor muerto? Verán, van a zona de guerra más poderosa y siempre busquen en la zona, acá van a resultados. Y siempre busquen en ver otras zonas, pero en la zona de bronce. ¿Ok? No busquen en de plata y oro, porque aquí están alianzas... Unas que van a pasar a oro, otras que van a bajar a plata. Entonces aquí es como que suben, bajan, alianzas fuertes. Aquí, gente, busquen donde no estén en un grupo de promoción. Busquen las alianzas que estén debajo. Que te dice una de probabilidad de descenso, algo así se llama. Déjame ver. Acá está, grupo de mantenimiento. Estos, por ejemplo, están por subir. Y estos de acá. Hay una que es de descenso, verán. Pero bajando. Déjame ver. Acá mira, grupo de descenso. Tienen que buscar las alianzas que estén desde el grupo de descenso hacia abajo, pero que estén en el grupo de bronce. ¿Ok? Mira, ya me cambió. No en el de plata ni en el de oro. Tienen que ir al de bronce. ¿Ok? Bajan. Creo que estaba más arriba ese grupo de descenso. Acá es grupo de mantenimiento. Acá estamos grupo de mantenimiento. Y en el de bronce mismo van a buscar abajo. Se van bien abajo. O creo que no hay aquí grupo de descenso. Porque ya el de bronce es el último, gente. Creo que no hay. Creo que solo hay de mantenimiento. Creo que solo de descenso hay en plata y en oro. Listo. No hay. Entonces les recomendaría que busquen a partir del mantenimiento acá. Porque acá, gente, de bronce no pueden bajar a la partida de calentamiento, porque aquí hay alianzas que recién están empezando y estos se están enfrentando entre alianzas que, bueno, servidores que están empezando en sí. Ok, entonces si van por acá, bajan acá y se van al de mantenimiento. Ok, acá está, mira, mi servidor. Hacemos 34.81G. Les recomiendo que esto vean cuando ya esté por terminar el día, o sea, ya esté llegando el reinicio, porque ahí ven cuánto han hecho en el día. Entonces, por ejemplo, mira, yo siendo del 22, este servidor del 471 hace muchos menos puntos que nosotros, mira, a comparación de lo que ya ha avanzado las horas. Entonces sería muy buena opción ir al servidor 98 y a 471.
¿Ok? Entonces, ya cuando tienes localizado el servidor, lo único que vas a hacer es acá. Por ejemplo, voy a buscar al 98. Vas a estatus de la partida de bronce. Y vas a poner aquí el servidor 98. Lo buscas. Y te va a aparecer cuántas veces ha ganado, cuántas veces ha perdido, contra qué servidor. Entonces le das esa información. Y mira, el 98 está fuerte. Le ha ganado casi... Le ganó todos los días en sí. Falta el último día ahorita. Le está ganando al servidor 78. Si te das cuenta, el 78 es más débil aún que el 98. Entonces, perfecto. El 78 sería una buena opción para migrar. Así lo podrías buscar. Así se buscan servidores muertos. Mira, frente a este hace la mitad de puntos que en el primer día de recolección. Y se supone que en el día de construcción. Y en el día de construcción no se hace tantos. Y obviamente lo normal es que hagas esto si son servidores muertos. Mira, en recolección se supone que muchos deben hacer muchos puntos, pero estos no hacen casi nada. Ahora, el limitante es que al servidor que vayas a ir, difícil entrar porque hay a veces que por inactividad o porque no hay muchos jugadores no se puede activar convocatoria. Entonces, como no se puede activar convocatoria, no puedes ingresar a ciertos servidores. Entonces, tendrías que ver qué servidor está apto o con las justas tengan o cumplan las condiciones para que tú puedas pasarte. Hay servidores que sí saben cumplir las condiciones, pero son un poco ahí que molestan de que no quieren que ingresen porque les dañen la marmota, por ejemplo. Uy, aquí pegué 396. Hoy sí funcionó, más o menos. Sí funcionó más o menos. Probemos otro golpe. Dejar a Sichadora de primera. Solo que con 400 golpea un poco más. Y así localizan los servidores muertos, gente. Es así. Así lo pueden ir chequeando. Muchas gracias, Tony. Gracias a ustedes, Santita. Por acá dice, a ti te sale un caracol, Tony. A mí me sale una langosta. Supongo que a los de más adelante algún otro insecto les sale. Solo a ti, ¿qué insecto te salen los huevos de la casa de insecto? Depende en qué nivel estés, Ayori. También. También eso depende. Dice, yo ese listado me fijo en la contribución total. Todo el server por debajo de 10G. Como les digo, esa es la mejor forma de ver. Tú ves todos los días que han hecho. Y si tú ves que un servidor está muy por debajo de la media, es un muy bien. Está apto. Imagínate, el servidor 78 es muy bueno ir. Pero me imagino que no pueden activar convocatoria. Es lo limitante. Es el limitante. Una pregunta más dice, tengo que cambiar 4 estrellas de la Gracilis, pero no decido si pasarla al enterrador a la Egersi. Complicado. Pero yo diría Egersi. Egersi, pero para PvP. Mucho mejor. La enterrador también es para PvP, pero de por sí las dos. ¿Cuál decidir primero darle estrellas? La Egersi yo te diría mucho mejor. Hola Tony, ¿sabes si mañana saldrán eventos por Navidad? No se sabe, pero deducimos que sí. Por eso el día de mañana vamos a hacer transmisión antes de que empiece el reinicio. Entonces, antes de que empiece el reinicio, vamos a hacer transmisión. Y vamos a reaccionar qué es lo que va a salir. Porque se supone que va a salir la nueva skin de la arañita del video que ya vimos, ¿se acuerdan? En el tráiler del video que hizo el juego de las hormigas. Y vamos a reaccionar a ver qué tal está la skin. Obviamente va a ser pay to win. Y bueno, veamos qué tal va a ir. Tiene que venir algún evento porque agregaron una medalla en Navidad. Exacto. El día de mañana después del inicio llega. En Primitivera, gente, ya llegó el evento de Navidad. Usualmente en Primitivera añaden un día después antes de que salga en Dance. O un día después de que haya salido en Dance. Pero ahorita en Primitivera ya está el evento de Navidad. Sacaron otro héroe ahí. Y bueno, le está alcanzando la versión de acá de Dance. Pero de por sí no se sabe mucho si es que va a salir. Bueno, de por sí tiene que salir mañana. Sí o sí tiene que salir de mañana. Porque si no, no facturan, gente. Ya saben, Dance tiene que facturar, así que sí o sí tiene que salir mañana para aprovechar las Navidades. Dice, nunca presto atención a las eclosiones o colecciones. Tengo el servicio de suscripción por lo que establece y recoge. Ok, miren, es que lo que Soul dice es que tiene este plan. Este plan de aquí.
Entonces, esto lo hace todo por él. O sea, ya no necesitas estar, por ejemplo, abriendo los huevitos de acá, de la casa de God, esto de acá. Ya no tiene que estar abriendo estos huevitos, ni mandando a explorar a las hormigas, porque esto de aquí, gente, te ahorra mucho tiempo. Esto te hace casi la mayoría de cosas que haces en el hormiguero, comúnmente. ¿Qué tal la acechadura oscura para PvP? Es mala. Eso sí, para PvP, gente, es malita. No se la recomiendo. Nada como en el evento de Godzilla. Ese sí estuvo muy bueno. Creo que ahí se gastaron todo en Godzilla. Sí, no ha habido un evento igual que ese. Tienes mucha razón. Ahí sí dieron bastantes recompensas en el de Godzilla, sinceramente. Hablándoles en serio. En el de Godzilla sí se lucieron los de Dance. Yo no le meteré dinero. Dale, Eric. Dale. Bueno, yo de por sí ya no le invierto mucho al juego ya. Tal vez si es que sale algo interesante, por ejemplo, si añadieran otro insecto bueno por acá, hijo, ya le iría a comprar. Si saliera otro insecto bueno acá, tal vez me compraría el paquete, este de acá, y sacaría otro insecto, pero de por sí, por ahora me quedo tranquilo. ¿Cuántos huevitos de casa de coso se pueden acumular antes de que tengas recolectados? O sea, son 2 huevitos por día, pues. Verás, funciona así. La zona de casa, por ejemplo, si este ya termina, este está terminando en 3 horas y 35 minutos. Pases ahora y aparece otro huevito. Este huevito de aquí tiene un cooldown de 12 horas, básicamente. Porque los 2 huevitos te dan el total de recolección de un día. Entonces, este huevito ya está ajustando los 12 horas de eclosión. Entonces, una vez ya eclosiona este, te va a dar las recompensas y automáticamente aparece otro huevo. Entonces tienes otros 12 horas de esperar. ¿Qué pasa si no eclosionas los dos? Ahí pierdes ya la recolección. Lo importante es que siempre estén atentos a esto. Es cada 12 horas tienen que estar revisando esto. Y aquí te avisa claramente, aquí te aparece que te dice ya está listo. Y le das clic y entras rápidamente. Eclosionas uno y el otro ya está. Y así sucesivamente. Dice, yo le puse a GM que saquen a King Kong para que sea más épico contra Godzilla. Ojalá algún día. Contra King Kong. El tema, gente, no es el problema. Estoy pegando ya arriba de 400, miren. La chinchi ya está pegando un poco más. El tema, crack, no es... hijo, me estaba olvidando de activar la frambuesa, gente. No es el tema de crear el diseño de Godzilla y todo, sino los derechos de autor. Es por eso que a veces hubo pequeños problemas cuando salió Godzilla, por los derechos de autor. Tony, estoy muy atrasado con la flora mutante. ¿Hago los 10 lagartos? ¿Algún consejo? No es que estés muy atrasado, Martín. Es que siendo free to play se crece lento. La única forma de crecer rápido es ir al Barren Land o a la isla, que ahí te van a dar huevos también. ¿Qué digo huevos? Células grandes y células pequeñas cuando vayas a la isla o al Barren. Eso acelera tu progreso de la flora también. Otra cosa es hacer las misiones, todo lo básico del hormiguero y estar atento a qué puedes subir, porque de ahí no hay más. Siendo free to play no se puede crecer a la par de un pay to win, crack. Es difícil. Ya ves, Tony, dice, me dijeron loco, dice por acá. ¿Qué recomiendas para arqueras? O sea, hormigas. Ya saben, hormiga de la muerte, la berserker son las mejores ahorita. Hormiga de la muerte, berserker. La muerte, gente, tienen que esperar que les chuntee, o sea, se one-shotee un buen golpe. Si muerte no activa bien, no te pega mucho. Necesitas que sí o sí, al momento de que golpee bien berserker, golpee también la muerte. Y ahí rompes casi tu récord. Y golpeas muy fuerte, eso sí. Tony, me voy al servidor 42. Te buscaré en minas. ¿Y cómo así te vas al 42, crack? No te vas a quedar con la alianza en la que estás. Ah, me dijiste que ibas a descansar un rato, ¿cierto? Dice Sebas, nunca pasó el video de recolección. Me siento estafado. Verás, Jesus. Te voy a pasar ese... Bueno, voy a hacer un video yo. Más que todo hay que experimentar. Pero Jesus, no es nada de complicado. Verás, para que comprendas qué es la recolección lenta y recolección el propio día, ve en mi canal de YouTube. Tengo un video explicando qué es lo que debes hacer en el día de recolección. Ve ese video y aprende qué es
pre-recolección y recolección. Una vez ya aprendas eso, ya te puedes ir a un nivel más avanzado para sacar siempre el MVP. O sea, hacer recolección lenta es para sacar el MVP. O sea, ser el top 1 en recolección de tu servidor. Solo para eso se hace eso. De ahí si quieres llevarla tranquila, recolectas tranquilo y completa las 9 conchas y ya. Nada más. No es nada problema. Es más que todo para asegurar el MVP, crack. Por acá dice la DB, Weaver y la Berserker. Pero para PvP es esa, ¿no? ¿Cierto, Soul? La Dolly. La Weaver creo que es la Longinoda y la Berserker. Vamos a buscar Tony día y noche, dice por acá. Me imagino. No me saques mucho. Para PvP, obviamente, Soul. No me saques mucho de la mina, crack, porque me cuesta quedarme. Contra ti si me bajas de una. Tony, para hacer MVP en selva tropical, ¿cómo se hace? Hay dos formas. Una es full, o sea, apenas llegas, clase cultivadora y full recolección con T2. Y en tus 4 marchas, solo insectos de 9 estrellas dorados. Porque los insectos dorados de 9 estrellas tienen más velocidad de marcha. O sea, el objetivo en la selva tropical, si quieres llevarte el MVP asegurado, es recolectar. Las 4 marchas con insectos dorados arriba de 9 estrellas y con T2 en todas las 4 líneas. Y mandar solo recolectar. Sin parar. Sin parar. Solo full recolección sin parar. Y los demás que se encargan de tomar estructuras. Si aseguran el túnel del centro, tú te tepeas automáticamente y recolectas. Te ganas el MVP así. Otra forma es luchando. O sea, tú lo que vas a hacer es atacar a los jugadores. Por cada unidad derrotada te van a dar puntos también. Pero lo que se saca más en recolección. Es más que todo. Sí, Soul. Esa formación, la que tú dices, sí, para PvP es fuertísima. Yo me he topado, ni siquiera con la Weaver me he topado gente, solo con Dolly. La Dolly me revienta con el crítico que hace y le acompaña con Berserker. Es una brutalidad eso. ¿Te diste cuenta que ahora en la mina es más complicado para sacar las recompensas semanales? Sí. Ahora es más complicadísimo. Sí, tienes mucha razón, Arnaldo. Cuesta demasiado. Yo por suerte tenía 100k ahorrados. Y no llega si te sacan mucho. Exacto. En eso tienes mucha razón, Arnaldo. Yo por eso ando con cuidado nomás, de forma precavida, a ver si no me sacan y así. Y debes activar velocidad de recolección, el buff de cultivadora. Velocidad de movimiento en recolección. Ahí sí, ahí se aplica. Velocidad de recolección, la clase cultivadora. Ahí se activa. Ajá. Pero velocidad de recolección no creo que entre en juego en la selva tropical. Sebastián, velocidad de recolección creo que no entra en juego. Creo que más, ahí sí entraría en juego la carga. O sea, ten en cuenta que la selva tropical es la carga. Ahí sí creo que entraría en juego la carga. O sea, entre más logres cargar, mucho mejor. Porque ten en cuenta que vas a la flor y regresas. No es que tardes un tiempo en recolectar. Creo que eso sería lo más lógico. Velocidad de movimiento, recolección, eso sí es importantísimo. Importantísimo. Tendré que buscar a Tony para recolectar para mí, dice por acá. Dice, nunca yo uso a los 5 del pasado, dice, ahora siempre. En la velocidad de marcha es importante. Velocidad de recolección creo que no es importante, pero velocidad de marcha es importantísimo. Pero para que lleguen a eso, gente, y se asegurarse el MVP, les digo, las 4 marchas deben tener insectos de 9 estrellas. Sí o sí, sea guardián, arquero, lo que sea, llévalo. Pero lo importante es que ya tengas la bonificación que te da el insecto de 9 estrellas. Mira, es esta bonificación que te da. Esta velocidad que te dice, velocidad de marcha 57% en 9 estrellas. Si tú utilizas un morado, por ejemplo el morado, este de acá, te da velocidad de marcha solo 27.25, es mucho menos. Entonces los insectos de 9 estrellas te dan más velocidad. Y si es uno de 10 o de 11, mucho más rápido se vuelven. Pero deben utilizar, sí o sí, gente, las T2. No utilicen otras hormigas, solo para recolectar, pero eso sí. Velocidad de marcha, dice, eso era. Ah, dale, Sebastián, no te preocupes. Tony, ¿cambiaste tu reforma de ataque a marmota? Sí, Ronish. Sí la cambié, sí la cambié. Y si tienes el título de rey, mejor. Ya que... ese es otro punto también. El título de rey te da 50% más de movilidad también. Velocidad en marcha. Eso también me había olvidado. Si eres rey. Eso tienes mucha razón. Cuando es el rey...
El rey siempre recolecta más. Siempre recolecta más. Velocidad marcha. Ah, no, es un 100%. Yo pensaba 50, es 100%. Es el doble de lo que casi tuvieras tú. Te vuelves muy rápido, sinceramente. Con ese título. En Selva Tropical te va del ojo ahí. Tony, ¿es mejor Dolly, Berserker y muerte o Dolly, diente, muerte? Uso Dolly sin estrellas. Aún la diente con estrella roja y Berserker sin estrellas. Verás, he visto que Dolly, diente... A ver, Dolly, Berserker, muerte funciona muy bien. Funciona muy bien, te podría decir. Pero de ahí para aplicarlo... Sería que lo pruebes tú y qué me dices, JC. Es que Berserker no la tienes con estrellas. Te haría falta algo que bufea a Berserker también. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Ya diste la nueva tier list de Marmota, Tony? Tengo un videíto en mi canal para que vayas a verlo. Es la tier list de PvE, para que cheques. ¿Alguna vez fuiste rey de tu servidor? Fui como 10 veces, gente. Fui en el 231 el primer rey del servidor, me acuerdo. O segundo. No me acuerdo si era el primero o creo que fue el segundo rey del 231. De ahí nos turnamos el rey. Ahí fui como unas 6 veces. De ahí fui al 273, fui como otras 5 más. O sea, sí fui varias veces rey. Pero de ahí ya no. Hay que empezar a atacar a la gente en minas, dice. Tengo que ponerme a buscar a Tony para que me dé sus cristales. Entonces va a tener que ocultarme. De lo que dice Arnaldo, sí, ese sí es cierto. Toca atacar ahora a la gente. Porque si no le sacas cristales, muy corto te vas a quedar para poder sacar las cosas de la tienda. Eso es muy cierto. Y una vez me quedé a 2 millones de la 9ª concha, dice. Porque se me olvidó activar la frambuesa 3 veces. Eso es otro lío también. Ese es otro lío. Uso diente por la vida y también porque Berserker anda sin estrellas. Entonces usa la diente por ahora, JC. También tienes razón que es por la vida que se utiliza más la diente. Y también como silencia y con despertar está muy bien. Eso está bien también. Tony, ¿está regalando cristales en la mina? Por acá preguntan. Por ahora Arnaldo no está en el servidor al que quiere ir, así que estoy tranquilo. Dice, ya sabes, Tony, no es personal. Entiendo. Toca ocultarme nada más, gente. Ok, listo. Usaré T9 en mina 8 durante una semana. Y todos estos jugadores me noquearán. Luego voy a vengarlos a todos con mis... ¡Oh! Eso no está nada mal, oye. Es otra estrategia esa. Esa es una muy buena estrategia, miren lo que dice Soul. O sea, tú mandas a recolectar con tu unidad más débil. Utilizas T9. Obviamente te sacan luego de un tiempo de recolección y luego te vengas con las T10. Eso está muy bien. Solo que yo, estando en la mina 8, gente, con los jugadores que me sé topar, difícil vengarme de algunos. Difícil. Difícil, gente. Soul es lo mismo, dice, si no te logran ganar con T10, pues igual no te van a sacar. El problema es que si uso T9, cualquiera me va a sacar. Y el que... No, verás, Arnaldo. O sea, a lo que se refiere Soul es esto. O sea, por ejemplo, el día bien temprano, cuando tengas tiempo, mandas a recolectar recolectar una mina con las T9. Entonces te sacan, otra vez vuelves a entrar. Te sacan, otra vez vuelves a entrar. Te sacan, una vez vuelves a entrar. Y así. Entonces, si pierdes ya los 5 intentos de haber saqueado otros jugadores. Por ejemplo, si te sacan, trata de atacar a otro jugador. Y si lo puedes sacar, a buena hora. Y si no, entras a una Z vacía. Y así durante los 5 intentos que tengas. ¿Ok? Al día siguiente ya anda normalmente con tu unidad T10. Y venga los que ya te sacaron de la mina. Entonces, mientras estar farmeando el siguiente día con las T10 y sacando otros jugadores atacándoles, te vengas el siguiente día de los que atacaron el día anterior. Y adicional estaría sacando cristales adicionales, que no está nada mal.
Cuando ves que ataco a Tony, dice, pero el Tony pobre, si no hay Tony alias el Road. Tony, mina 8, llegaste a 2K y te atacan 10. Exacto. Exacto, crack. Yo hacía lo mismo que Soul, pero hacía los 5 ataques diarios, lo más rápido, y luego sí mandaba las T1. Pero luego hacer revancha. Exacto. Es como decirte que es un plus de cristales que te puedes sacar. No está nada mal eso. Tony, ¿has atacado a Gatito Payasito? No le he atacado. No le he atacado, es que no me lo he encontrado. Tampoco lo he buscado de sí. Ahora no me quieren activar, miren. Es que a veces es suerte que te activen bien. Dice, hay muchísimos jugadores que no les vas a vengar. Prefiero defenderme en los que puedo y ya. Bueno, también es cierto. Quédate en la 7, podría ser. En la 7 tal vez farmeas y abusas. Que sería lo más lógico. Yo sí, por ejemplo, si no saco la mayoría de cristales me pasaría a la 7. Porque la 8 es complicadito quedarse. Encuentra a un amigo y deja que te noquee a diario. Luego haz que suelte mutaciones y véngalo. Haz esto de un lado a otro y cultiva cristal. Uy, qué buena estrategia lo que dice Soul. O sea, Soul es un estratega, gente. Eso es una locura, gente, lo que dice Soul. O sea, hay que hacerlo con un amigo. Eso lo podría hacer con Arnaldo, gente. Lo podría hacer. De por sí los dos estarían ganando cristales así, porque se vengarían. Bueno, Arnaldo no necesita que yo desactive la flora para que me pueda vengar. Pero yo de vengarme de él, sí, él necesita desactivar. Pero no está nada mala idea que dice Soul. O sea, si lo haces con un amigo tiene más lógica. Porque él te puede encontrar y ya saben dónde puede encontrarse. Y está muy bien. Dice, la mina me ataca mucho Tony, dice. A veces me desconecto por 1 hora y cuando regreso ya me atacaron 8 veces. Por suerte no me ganan. En la mina me atacan mucho Tony. Ah, ok. Yo pensaba que me decías que yo te atacaba muchas veces. Entiendo, Jesus. Bueno, ese es al inicio hasta que avances un poco. Pues no es mala idea, dice. Podemos hacer eso a partir del lunes. Sí, Arnaldo tiene más lógica, eso te podría decir. O sea, más que todo para aprovechar un bug de ahí. Los cristales de venganza son gratuitos. Eso es muy cierto. O sea, imagínate. Lo que dice Zul es muy cierto. Solo si fallas el ataque o la venganza, te cobra como un intento. Pero mientras la venganza la pases sin problema y te vengues satisfactoriamente, no te cuenta como un turno de saqueo. Eso es muy cierto lo que dice Soul. Y eso es muy bueno. O sea, gastar los 5 intentos. O sea, gastamos entre los dos los 5 intentos y luego nos vengamos. Y sacaríamos cristales adicionales mientras el otro día seguimos recolectando tranquilos. Y hacemos el mismo proceso. Es como stackear. Qué interesante. Oye, eso está hasta para hacer un video. Interesante eso. Y esto lo aprendimos acá con Soul. Tiene lógica eso de hacer eso. Lo malo es que en el reporte de los ataques de la mina no te dice en qué mina estabas. Debería decir. Por eso es que te dice con un amigo. Si le dices con un amigo ya se buscan entre las minas en las que estén. La cosa es que tienes que estar muy pendiente de eso. Llegar a un límite de recolectar y atacamos. Exacto, o sea, pilas. O sea, Arnaldo, ¿qué tanto sería beneficioso atacar? ¿Con cuántos cristales acumulados? Como unos 4000. 4000 cristales acumulados sería suficiente. ¿Cuánto yo llevo recolectado ahorita? Por ejemplo, ya tengo 4182, mira. Yo tengo 4182, mírame. Nunca vas a llegar a 4K. ¿Y por qué tengo 4K recolectados? A veces llego aquí, ¿verdad? ¿Será porque en los servidores más antiguos lo dice yo nunca llego a eso? Mira, no me atacan. No me atacan. No me atacan a mí. Yo ya voy a retirar porque llegando a los 4000 ya te empiezan a buscar, gente. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, este de 4000 yo ya lo voy a querer atacar. Déjame ver qué tan fuerte está. Uy, tiene 8G. Difícil que lo saque. Déjame, pongo la enterrada de primera. No, 55, le hago a este, no le bajo. Vamos a buscar uno que más o menos haya recolectado un poquito más. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
te parece que en la 8 no hay muchos así fuertes. Pero ponte el de 200 al 300. Dice, puff, T-War. Ahí es otra cosa. Este sí le gané. Este sí le gané. Este estuvo más freak. Listo. Ahí nos quedamos recolectando. ¿Te parece, Arnaldo, que pasarse a los antiguos servidores está muy bien? Te dejan farmear fácil, te podría decir. No tan complicado. Yo siempre pego cuando faltan 2 horas a menos. Yo pego cuando tengo 4000, crack. Porque ya te empiezan a buscar cuando tienes 4000. Así como yo lo estaba buscando a los de 4000. Así te empiezan a buscar. Te empieza ya a buscar a la gente. El lunes nos empezamos a atacar. Dale, Arnaldo. O sea, ya estás en el 47, Arnaldo. Eso está muy bien. O sea, toca gastarse los 5 primeros intentos nada más. Y es así. Dice, otro truco. Siempre la venganza el viernes. Pregúntame por qué. ¿Por qué, Soul? Hay que vengarse siempre los viernes, dice. Mira el buen Soul. O sea, algo curioso, ¿por qué razón los viernes? No, el lunes me voy al 40. Ah, ok. O sea, el lunes ya estás en el 42. Listo. Entiendo. Ahí ya me puedes buscar entonces. ¿Cuánto cuesta en pesos mexicanos comprar el paquete para poner tu foto en el juego? $1. ¿Cuánto es $1 en pesos mexicanos, gente? 42 pesos. ¿Cuánto será? Ay, no he investigado eso, gente. Jesus dice 20 pesos. 20 pesos es, mira. No es caro. Es bien baratito. Es como $1. Por acá dice 19 pesos mexicanos. 20, entre 20 y 19 está, mira. ¿Por qué? Curioso que siempre debes vengarte los viernes. Es que mira esto, Arnaldo. Tiene mucha razón el buen Soul. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es gastar durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los intentos. O sea, yo te ataco a ti, te saco de la mina, te robo cristales. Y tú después haces lo mismo. O viceversa. Lo importante es vengarse. A futuro es lo importante. O sea, un intento tú, luego un intento yo y así. Básicamente. Se hará lo apropiado. Y hasta llegar al viernes. Y en el viernes te vengas todos los días que quedaste por vengarte. Tendría lógica, ¿no? A eso te refieres, Soul. O sea, vengarse de un solo el día de viernes. Me decían mis amigos que eran $19. No mucho. Es solo $1. $19 mucho. Te quieren estafar, cuidado. Y solo compras una vez, es cierto. O sea, compras la foto y es permanente. Muchos de los mejores jugadores dejan caer sus mutaciones para aumentar la velocidad durante la Guerra de Reyes. También. Claro, dice, así yo desactivo mis mutaciones el viernes para que me ganes y todos los días. Exacto. Es eso y está muy bien. O sea, el viernes nos vengamos, cada viernes. Sábado, domingo, lunes, martes. Uy, hay farmeadas muchos cristales. Qué buxazo es eso. Voy a tener que hacer un video de eso. Entonces, mientras sus mutaciones se dejan caer en la granja, tienes más posibilidades de vengarte. Uy, ok, entiendo. También, obviamente. Soul dice que viernes porque es día de ahorcar, dice por acá. No necesita desactivar nada, dice por acá. Yo no necesito desactivar nada, eso es cierto, Arnaldo. En mi caso, yo no. Arnaldo sí debe desactivar, gente. Porque Arnaldo viene y me one-shotea, gente. Me one-shotea. Me ha de sacar... ¿Cuántos? Se han de morir del 30% de hormigas nada más. ¿Y para cambiar la foto también te cobran? No, Michelle, no te cobran. O sea, una vez ya compras la foto, te dan permanente. Los cambios las veces que tú quieras. Eso sí, se van a revisión. Unas horas demoran la revisión. Y una vez pasa la revisión ya tienes la foto ahí. Y sin problemas. Por ejemplo, yo no compré la foto. Me acuerdo que a mí me dieron en el equipo de video esta foto. O sea, nos dieron como regalo esta foto. Me acuerdo en ese entonces hace full. O sea,
cuando estábamos empezando y recién entré al equipo de video, me regalaron el... O sea, yo no tuve que pagar esto. Pero hace full, gente. Ahí es como que eran más conscientes del juego, gente, les podría decir. Ahora como que ya son muy privativos. Les podría decir. Ahora son ya muy privativos. Antes nos revelaban cosas antes de que vaya a salir en los eventos, gente. Los top fuertes jugadores necesitan soltar mutaciones para curar la velocidad en las granjas. Ok. Claro. Tiene lógica eso de ahí. Interesante. Y el buen Soul nos da buenos tips. Miren, esto es bien importante. Más que todo es la experiencia de jugadores que llevan bastante tiempo haciendo pruebas. Yo nunca me había imaginado que haciendo dupla con alguien puedas farmear los cristales. Y está muy bien. Por acá dice Tony, si Arnaldo cuando te pega solo le haces 30% y yo que mi... O sea, sí. Arnaldo no sé cuánto de daño tenga ahorita. ¿Cuánto tiene? 1.3 creo que me dijo la otra vez que tenía. 1.3k de daño. Y tiene casi la misma vida que yo. Tony, lo del meteorito, ¿cuándo te lo dan? ¿A qué te refieres cuando te lo dan lo del meteorito? O sea, hablas de cuándo aparece en tu cuenta. O sea, ¿cuándo lo puedes desbloquear? 334. Ya no me quisieron activar más las hormigas, gente. Así que aproveche y venga cada guerra de reyes en minas. Entiendo. Ese es otro punto a favor lo que dice Soul. Ese es otro punto a favor. O sea, verás. Lo que se refiere Soul es que hay jugadores muy fuertes que siempre van a bajar las mutaciones en el Día de Reyes porque farmean los aceleradores de curación que ustedes ya saben que es para ir a la isla o al Barrenland. Entonces, aquellos jugadores fuertes que te hayan sacado de la mina, justo el día viernes ellos desactivan el hongo mutante, flora mutante. Entonces lo que tú vas a hacer es vengarte de aquellos jugadores que no les puedes ganar. Y que esperando que ese día hayan desactivado para que tú te vengues y puedas sacarles los cristales en la venganza. Que no está nada mal. Y tiene mucha razón. Por eso es que es los días viernes. Tiene razón. ¿Cuánto estás en vida ahora? Ya estoy en 500% casi. Me falta 2% y llego a 500%. El mejor momento es desde las primeras 8 o 10 horas después del reinicio. Ok. Después del reinicio. Estamos hablando 8 y 10 UTC. Ok. En mi caso sería casi 5 de la mañana. Más o menos. 5 de la mañana más o menos es en mi caso. Obviamente de los jugadores que más o menos les puedes dar la venganza. No está nada mal. Miren, las estrategias que se lanza Soul son una locura. O sea, el nivel de estrategia es bueno eso. Más que todo, ahora lo voy a aplicar con el buen Arnaldo. Para sacarnos de las minas. Con Arnaldo ya va a farmear muy bien. Ahí vamos a farmear muy bien, les podría decir. Antes de los árboles caigan los servidores. Perfecto. O sea, ese lapso es muy bueno vengarse. Perfecto. Voy a tratar de ajustar algunas venganzas que no está nada mal. ¿Cómo puedes ver el nivel de vida y ataque? Verás, van a ver los reportes. Por ejemplo, van acá a informe de ataque. Y qué sé yo, se van a un reporte cualquiera. X, ¿no es cierto? Van para acá y se van acá. Te dice detalles de la batalla. Aquí vas a ver las hormigas, qué estrellas tiene el enemigo, insecto y todo. Y acá le vas a dar atributos de la unidad. Y aquí puedes ver, mira. Yo tengo 1000 de daño, 498 de vida. 498 de vida. 492 acá. Aquí puedes ver. Y si quieres ver de dónde salen los atributos, le das clic a la barrita que quieres ver de dónde sale. Por ejemplo, acá daño. Mira, te dice una lista de qué es lo que te da de daño. O sea, de dónde sale todo este daño. O sea, en total de los 1000 de daño que tengo yo, de dónde sale el daño. Igualmente, si quieres ver de dónde sale el daño del enemigo, vas acá igualmente. Todo el daño que tiene el enemigo. Y así. ¿Quieres ver dónde sale velocidad de combate? Le das clic. Velocidad de combate, ¿de dónde sale? Si tú dices, uy, ese jugador tiene muchísima velocidad de combate. Nunca había visto cuánta velocidad de combate en un jugador así. Le das clic a él y ves de dónde tiene velocidad de combate. Y tú dices, ah, me falta esto. Y tú mejoras también. Así puedes hacer comparaciones.
Siempre en los reportes. Solo que lo que le hace falta al juego en describir gente son el tema de las habilidades de las hormigas. O sea, en qué ronda activó la segunda, la quinta, la octava habilidad. O la habilidad de esta que es la del despertar a la hormiga. En qué ronda activó y así. Eso hace falta. Un reporte un poco más detallado. Nivel 25 y todavía no me he activado. Disculpa la ignorancia. No te preocupes, Car. Verán. Para que les active la estructura esta de la evolución del meteorito, la condición es esta: ser reina 25. O sea, esta estructura. Estoy hablando de esta estructura para que desbloqueen ustedes. Tiene que ser reina 25 y que a su servidor haya llegado por primera vez la isla perdida. Una vez llega la isla perdida, les da la actualización para que puedan colocar el tema de la evolución del meteorito, gente. Tienen que esperar a la isla perdida nada más y ya son 25. Es nuevo esto del meteorito, casi nuevo les podría decir. Es así, Car. Una de dos. Es apenas llega a la isla perdida ya, o una vez te inscribes o ya estás en la isla. Una de esas opciones es, crack. Hasta la primera isla, dice Keilo. Sí, es más o menos esa es la condición. Hasta que llegue a tu primera isla ya te aparece esta estructura. Si no, es a esperar nada más. Así, gentita. Qué demoroso hacer los ataques a la marmota, gente, en un servidor muerto. Eso es lo tedioso de esto. Por ejemplo, cuando yo quiero atacar los lagartos, siempre los hago solo. Nadie llega a unirse. Y me tardo entre atacar los 10 lagartos, gente. Me tardo 5, 10, 15 minutos me tardo. Sí, no, hasta me tardo más porque hasta que vaya a atacar al lagarto y vuelva a la unidad, gente, se tarda unos segundos. Creo que me tardo unos 25 minutos más o menos. Y en la marmota es lo que te tardas más. Y lo peor, gente, es en el pangolín. En el pangolín también se tarda. Y en el pangolín se hacen 15 ataques. Y tengo que esperarme los 15 ataques, gente. Miren, aquí ya se está uniendo alguien. Pero desde bien lejos. 3 minutos se tarda, gente. Eso es lo tedioso de los servidores muertos. Tardas mucho tiempo. Es lo malo. Pero de ahí, si quieres quedar top de marmota, fácil, farmear las estrellas del hormiguero. Y entre otras cosas. Si vas al Barren Land, construcción de torres muy lenta. O sea, pero ten en cuenta que te van a emparejar con otras alianzas muertas. Todos van a crecer al mismo ritmo, o sea, van a construir al mismo ritmo, pero lento. Lento. Tomar estructuras, algunas se les va a hacer complicado si no son fuertes. Yo, por ejemplo, con el líder y algunos R4 le hacemos fácil la toma de estructuras, porque tenemos ya T10 y no es complicado. Pero si te tocara una dificultad muy alta, que creo que es imposible para servidores muertos, no, o alianzas casi muertas, no creo que suceda dificultades tan altas. A mí me tocó dificultad 2 y no estuvo tan complicada. Dice, de hecho, Tony, la construcción del meteorito ya sale desde el nivel 20. Ya sale, o sea, ya lo puedes construir en nivel 20. Oh, interesante, o sea, cambiaron eso entonces. Por acá dice, ¿tienes frambuesa? Hijo, bien que me hicieron acuerdo, gente. Uy, no tengo la frambuesa. Me olvido. Miren, ya he utilizado como 4 frambuesas. ¿Y me quedan cuántos intentos? 4 todavía. Cuatro intentos todavía me quedan. Este jugador, para acelerar el proceso, él arma otra agrupación, gente. Yo por ahora solo estoy buscando el máximo daño. ¿Qué top eres en marmota, Tony? Yo soy top 1 ahorita. Siempre quedo en top 1 aquí. No hay otro jugador más fuerte hasta ahora. Sí, cambiaron eso cuando le metieron lo del explorador. Entonces bajaron los requisitos. Vale, ahora ya no es nivel 20. ¿Qué digo nivel 20? Ahora ya no es nivel 25. Nivel 20 ahora. Eso está muy bien. Te voy a dar un consejo, dice. Configura un macro y deja atacando automático a la marmota mientras duermes. Está bien. Tienes razón. Tienes mucha razón también. Bueno, no es que Arnaldo,
me desespere por hacer rápido. Te podría decir que cuando trabajo dejo el emulador en un lado y cuando estoy trabajando y tengo tiempo regreso y otra vez ataco. Y al final termino atacando todo, sin problema. Lo que sí tienes razón, Arnaldo, es, claro, dejas programando el primer ataque con la macro. Y eso lo dejas repetido infinitas veces. O sea, o que se repita 20 veces. Claro, 20 veces que es el ataque a la marmota. Claro, eso está muy bien. Voy a mandar un mensaje a Tony. ¿Me quieres mandar? Pero por Discord. ¿O por dónde, crack? ¿Por qué no tienes estrellas en el hormiguero, Tony? Porque las desactivé. Acá puedes desactivarlas, crack. Acá puedes activarlas. Les podría decir, si quedo top 1 en esta marmota, ya tengo las 3 estrellas moradas. Si quedo top 1. Porque me van a dar casi 25... ¿Cuánto te dan? 25,000 puntos creo que te dan. O 26,000 puntos saben darte. Me voy a quedar a nada, creo. Me voy a quedar hasta otra semana más. Creo que voy a quedar por aquí. Por poquito para pasar a las 3 estrellas doradas. ¿Qué digo doradas? Moradas. Me voy a quedar por poquito. Lo puedes dejar 20 veces y entre cada ataque 6 minutos. También. Bueno, como te digo, no me complico mucho. Yo los hago ahí a tope nada más. Sin problema. Ah, ok, me mandó mensaje por Discord. Ah, ok. Imagina un jugador como MC. Tiene cerca de 2000 de estadísticas de ataque. Pero durante el Warking necesita cultivar curas, por lo que elimina todas sus mutaciones. Es lo que se enfrentaría a un jugador si intentas vengarte. Uy. Tienes mucha razón. Tiene mucha razón lo que dice Soul, gente. O sea, es de la misma teoría que les acabé de explicar. Lo que decía Soul de que lo mejor es que ataquen y se vengan el día viernes. Porque como ya saben, todos desactivan el hongo mutante el día viernes para hacer los ataques a los chorros y que les den aceleradores de curación. Entonces aprovechas. Me mostró un reporte donde MSMC, gente, tenía 600 de ataque. 600, tú te puedes vengar fácil de MSMC así. 328. Vale. Verán, déjenme probar la última. Las últimas con la saltarina. En primera. Ya estamos en las últimas. Robot ya probaría la... con Acacia. O sea, Wise Berserker hablas. Claro que sí, crack. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tan cierto es que si te cambias a otra marmota mejora el daño? Eso es falso. Es que todo depende de la suerte. A veces deseo ir a un servidor muerto, pero como no tengo competencia, me desanimo y me aburro del juego. Lo malo de mí. Ya veo. Bueno, algunos creo que se aburren por eso. Yo por ahora estoy tranquilo así. Tony, ¿es necesario hacer los 15 ataques al pangolín? Si los primeros 5 nomás dan puntos. Es que das los 15 porque tú esperas de que adicional a los primeros 5 máximos daños que hayas hecho, en los demás pegues un poco más. Porque si tú logras romper el récord de tus primeros 5 ataques, luego de los 5 ataques que hayas hecho obviamente previos, te suman puntos. Te suman puntos, crack. Así que si sigues golpeando mucho más, te van a dar más puntos. Entonces es así, por eso es que se golpean las 15 veces. Para esperar suerte y que tal vez después de los 5 golpes más y ese golpe se posicione un poco más adelante y hagas más puntos. Solo por eso nada más. De ahí si es que no, puedes hacer solo los 5 ataques y nada más. Algunos hacen eso también. Tony pero en marmota dice, para subir los 800 de Berserker, Acacia sube mucho daño, activa más habilidades. No sé si probó eso. Pero lo que le hace falta a Robot, como le dije al buen Soul antes, es que utilice la boxeadora.
Creo que le iría mucho mejor utilizando boxeador al buen robot. Hasta luego, Tony. Dice, me voy a dormición. Suerte en tu último ataque a la marmota. Dale, José. Estamos esperando a ver si tenemos suerte. Pero te agradezco mucho el apoyo, crack. Te agradezco mucho el apoyo, crack. ¿Cuántas personas están en la transmisión? 80 personas. ¡Qué locura, gente! La media de espectadores que tenemos. Oye, Tony, ¿mañana ese sorteo? Sí, Soul, así que prepárate, que puede que ganes tú. Si gana Soul, gente, el buen Soul sortea otra vez su paquete. O no sé a quién se lo pueda dar. Gracias, gracias a ti, Ale. Bueno, los primeros 5 es lo que ataco. Yo siempre ataco los 15. Porque a veces me sabe impresionar que justo en el 10 o en el 11º ataque o 12º, rompo el récord de mi cuarto mejor ataque. Y te da más puntos. Y así. Para más sumar más puntos está muy bien. No sé si el buen robot haya utilizado la Acacia en este caso. ¿Cuántos ataques me quedan ya? 3. Uy, queda todavía. Que no le ataque a Fabián, dice por acá. Capaz el buen Soul se lo da a Fabián, gente. Sí, el día de mañana va a haber sorteito. Así que los que quieran renovar membresía, háganlo de una vez, gentita. Para que aprovechen el tema de los sorteitos. Así que pilas. ¿Cuántos? Son 4. Son 3 para los miembros del canal. Y un paquete para todos los suscriptores del canal. Seas miembro o suscriptor, todos participan. En total son 4. ¿Qué se necesita para entrar al sorteo? Verán, el día de mañana les digo qué deben hacer. Pero el requisito más básico es que sean suscriptores de YouTube. El más básico. Y creo que les voy a pedir que me sigan en Instagram. Y nada más. Las dos condiciones. Y luego les voy a compartir tal vez un link para que ingresen su nombre y correo. Y con eso verifico quién es quién para luego hacer el sorteo. Y quien salga ganador, pues gentita, suerte. Ya por ser Navidad, gentita. Por ser Navidad para todos. ¿Cuántos sorteos? Son 4. Son 4 Soul. Son 4 sorteos. Parece que el buen Soul, gente, quiere patrocinarse un paquete de insectos, gente. El buen Soul, gente, les podría decir que ha sido una gran persona y un gran amigo mío, gente. ¿Cómo te localizo en Instagram? Como TonyJM20, gente. En la descripción de los directos siempre pongo los links también. Y si quieren apoyarme, gentita, también entren al link del App Gallery para que chequen eso, los descuentos, si es que quieren aprovechar los descuentos, gentita. Tony, soy nuevo en el juego y tengo una saltarina 2 estrellas y chinches nivel 50. ¿Me sirve cambiar la saltarina por chinches en mi pro? Aunque no tenga estrellas, soy main carrier. Raúl, hazlo de una. La chinche sin estrellas hace más daño que una cristal. ¿Qué digo que una cristal? Que una saltarina con 4 estrellas. Te podría decir, Raúl, que sí. Hace ese cambio. Y si le sacas estrellas a esas chinches, una locura. Más adelante vas a desbloquear los despertares, crack. Y ahí las chinches se vuelven más locas todavía. Tony, había visto que en nuevos servidores estaba Godzilla. Pero me tomé el tiempo, pero no encontré. ¿Hay ese evento en los nuevos servidores? No, Michelle, no hay, realmente ya no hay ese evento. ¿A qué te refieres con nuevos servidores? Hasta donde sé, ese evento llegó hasta los servidores del 800, más o menos. 700, 800. Si ves jugadores del 700, 800 con esos insectos, es normal porque hasta ahí llegó el evento en ese entonces. Porque en ese entonces había servidores hasta el 800 más o menos. Ahorita ya hay, imagínate, 1200 servidores ya. No tengo Insta, dice, pero te seguiré por la cuenta de mi novia. Dale, Ángel. Créanse en el lista, no es nada complicado, gente. Imagínate, con suerte se ganan un paquete. Tony, otra pregunta. ¿Tienes un video recomendando qué comprar para la gente que invierte poco dinero? No tengo un video. Porque realmente en mis inicios, gente, yo era full free to play. Hasta que salió el avispón, que fue ya más o menos después de un año que yo empecé a jugar, ya me volví así pay to win. Pero de ahí no. ¿Qué paquetes comprar? Yo te recomiendo de una vez, crack, si es que tú quieres invertir de forma estratégica y no malgastar un poco el dinero. Lo mejor que puedes hacer es comprar este paquete. Este es el plan mensual de insectos que te ayuda a que puedas acelerar el proceso
y sacar mucho más antes un insecto de 9 estrellas a comparación de los demás. Siendo free to play, casi un año y más te tardas en sacar un insecto de 9 estrellas. Un año y más. Con este paquete te ahorras casi la mitad de tiempo. Y serías de los primeros de tener un insecto a 9 estrellas, pero es comprando este paquete. Obviamente no te digo que con un paquete vas a sacar un insecto de 9 estrellas, sino que vas a acelerar ese proceso. O sea, vas a conseguirlo mucho más antes que otros. Es una muy buena opción. Otro es el contrato de luz. Vas a poder sacar esto de acá, que son las conchas exóticas, que son para subir más adelante las estrellas de las hormigas, que en tu caso ya sabes cómo es. Solo por $25, igualmente, no está nada mal. Por $25 va a servir recursos, aceleradores. Para una cuenta que va empezando, va muy bien el contrato de luz. De ahí otro es el suministro de guerra. Comprar este paquete de $1, que para hacer puntos en día de servidor versus servidor está muy bien. Este es el más básico que todos compran, siempre. Es que es $1 y dura 7 días esto de aquí. Y todos los 7 días te van a dar estas recompensas, menos esta frambuesa grande que te da 50% de puntos. Esta es permanente y dura 7 días de una, apenas la compras. Bueno, dice, hacer 3 más sorteos por Navidad para todos tus suscriptores en mí. No te entendí mucho, Soul. ¿En dónde vamos a hacer esos 3 sorteos? Vean, Soul dice que va a patrocinar 3 paquetes, te refieres a 3 sorteos más por Navidad. Yo sigo sin conseguir la copia de la Chinch, ya veo, Eric. Yo me tardé más de año en conseguir las copias, les podría decir. Sí tardas mucho. Yo soy free to play, 100%, y en 2 meses soy level 25. Y mi insecto morado está a 8 estrellas, level 9. Gracias a tus videos, muy buena card. Los insectos morados son los más fáciles de subir. Eso sí. Eso sí, gente. 344. Más o menos estoy haciendo ahí. Por eso digo Santa Soul. Entonces, Soul va a patrocinarse 3 paquetes más. Pero dice para todos los suscriptores. O sea, abra Soul para miembros, o sea, todos participan. No importa si eres miembro o suscriptor, todos participan. En total serían, gente, 7 paquetes. O sea, sí, serían 7 paquetes en total que se harían de sorteo. Eso va a ser una locura, gente, gracias a Soul. 7 paquetes, gente. Está muy bien. A ver, déjame ver. ¿Cuánto termina? 2 todavía. Ahora mismo termina. Déjame ver la frambuesa. Todavía queda 15 minutos. Estamos bien. A ver. Déjame reclamo esto. Esto de acá. Esto de acá. Esto de aquí. Ahorita soy top 1. Espero que no me vayan a bajar de este top 1. ¿Quién está debajo de mí? Está otro que es 4.5. Ok. Esperemos. Donaré 3 más, así que ejecuta 3 adicionales. Y envíame la información de los jugadores que me aseguraré de que reciban los paquetes. Te agradezco mucho, el buen Soul, cracks. El buen Soul se va a patrocinar 3 paquetes de insectos más. O sea, son 3 paquetes más de estos. Ok. Verán, vamos a hacer lo siguiente. El día de mañana va a hacer 3 paquetes para miembros del canal. Y van a ser 4 paquetes para todos los suscriptores y miembros del canal. O sea, todos pueden participar por 4 paquetes. Uno voy a dar yo, que fue gracias a la buen Yuki. Y otro a Soul, que se va a patrocinar 3 paquetes más. ¿Ok? Literal, por ahí le dicen... aquí llegó Papá Noel Soul, gente. Qué crack. Te agradezco mucho el gran apoyo. Sinceramente les podría decir que el buen Soul siempre se ha rifado en apoyar los sorteos que hacemos. Y está muy bien. Ahora son 7 paquetes los cuales vamos a hacer el día de mañana. Ahora hay más probabilidades de que puedan ganar todos. Y de por sí por Navidad va a sortear estos paquetes el buen Soul. Así que pilas, gentita. ¿Cuáles son? Dice, ¿cuáles paquetes son los del sorteo? Son estos, gente. Los 7 paquetes son de estos.
O sea, imagínate, si tienes suerte y no inviertes en el juego, te puedes ganar y la posibilidad de sacarte un insecto de estos. Que está muy bien, así que pilas, gente. Así que pilas. Si eres miembro del canal, tienes doble posibilidad de ganar. Porque en miembro del canal hacemos un sorteo aparte. Y luego estaríamos haciendo, después del sorteo de los miembros, otro sorteo para todos. Y ahí tendrías como doble posibilidad para ganar. Y está muy bien, gente. Te agradezco, un abrazo para ti, Soul. Espero que le hayas pasado muy bien con tu familia. Que vayan a pasar muy bien en familia, en la Navidad. El buen Soul, gente, siempre se la ha rifado. Yo les podría decir que todo lo que da el buen Soul siempre se le va a devolver. La vida siempre le va a devolver el doble. Y a la final es un juego que siempre disfrutamos. Y Soul siempre ha tratado de ayudar a la comunidad, gente. Como muchos han visto, es una locura. Les puedo decir, es una locura lo que el buen Soul ha ayudado a la comunidad. Y ahorita que quiere crear esa página para que todos puedan tener recomendaciones de hormigas, es mucho más. Eso habla muchísimo de la buena persona que es el buen Soul, gente. Les puedo decir. Un abrazo para ti, Soul. Y que crack. Un abracito para ti, crack. Quiero ganar. Esperemos, Jesus. El día de mañana ya estaría habiendo ese sorteo. Así que por Navidad, gente, prepárese, que se pueden preparar y sacar un insecto de los de paga. Así que cuidadito, gente. ¿Cómo me hago miembro? Ángel, verán, los que son y utilizan iPhone, ¿vale? Los que son y utilizan iPhone, les voy a dar un link. Porque a los de iPhone no les aparece el botón para hacerse miembros del canal. Déjenme ver. Solo busco esto, ¿ok? Hay un link para los que usan iPhone y quieren hacerse miembros, ¿vale? A ver, compartir. Ok, tomamos esto y lo pegamos por acá. Ahí está, gente. Con ese link le dan clic ahí y se unen. El buen Sebastián, el buen César, gracias por hacerse miembros del canal, gentita bella. No se olviden, el día de mañana participan por los sorteos, así que pilas. Ahí le pueden dar clic, gente. Le dan clic a ese link y se hacen miembros del canal. Sin problemas. Dice, me voy a dormir, dice. Y ya sí, que buenas noches, Tony. Y chat. Te agradezco mucho, el buen Keilo. Gracias por estar aquí. Dice, estaré con mi familia en Navidad. Así que es posible que me pierda la transmisión. Pero solo quiero asegurarme de que ejecute 3 más. Además de las que estabas haciendo. Listo, Soul. Perfecto. Entonces, si es que el buen Soul no está, porque va a pasar con Navidad con su familia, yo le paso la información de los que hayan ganado. Porque ya saben que ahorita con la página que hay del juego, ustedes me deben pasar su ID, el servidor en el que están y su nombre de la cuenta del juego. Y yo se la paso a Soul. Y él, a su correo, gente, les llegaría las monedas de hormigas. Porque siempre nos manejamos con monedas de hormigas. Un paquete de insectos está en 2500 monedas de hormigas, gente. Listo, ya acabé los turnos. Ya acabé los ataques, gente. Uy, ¿por qué hice menos daño? What? ¿Por qué ataqué con otra unidad? No, gente. Uy, ¿por qué se marcó? Se atacó solito, gente. Se atacó con esta unidad. Bueno, el último ataque fue F. Listo, gentita. Bueno, terminó esta transmisión casi con un final feliz, gentita. El día de mañana va a estar de bomba los sorteos. Así que pilas. Pilas, gentita. Por acá dice, les deseo a todos una feliz Navidad y les deseo mucha suerte mañana. Dale, el buen Soul. Un abracito para ti, igualmente para ti. Éxitos en todo, Soul. Y que la pases muy bien con tu familia. Y una feliz Navidad para ti también, Soul. Y para todos, gentita. Ya está troll, Tony, dice por acá. ¿Solo con ser miembro alcanza o hay que ser algo más? No, tienes que ser miembro del canal. O sea, si tú eres miembro del canal, participas por los 3 paquetes que hacemos para los miembros del canal. Porque todos los meses, Sebastián, hacemos sorteos para los miembros del canal. Todos los meses. Todos los meses, siempre. Para todos los miembros del canal. Y solo por ser Navidad acá, el buen Soul se va a patrocinar 3 paquetes. Pero para esos paquetes, sí o sí deben estar suscritos al canal, gente. Eso sí. Y al día de mañana ya vemos cómo les coordino el tema de que participen por los otros 4 paquetes. Muchas gracias por el apoyo. Feliz Navidad y disfruta del día con la familia. Exacto, gentita. Gracias por estar aquí. Así que aprovechen a hacerse miembros que pueden tener posibilidad de ganar, gente.
Así que el día de mañana 7 paquetes de insectos va a haber de sorteo, gente. Así que pilas, háganse miembros del canal, participen, inviten a más personas para que sigan uniéndolo y se hagan miembros del canal. Así que aprovechen eso, gente. Verán, los que se hacen miembros del canal, los que son nuevitos, por acá vi 2 que se unieron, tienen que escribirme por Discord. El link del Discord está en la descripción del directo. Pueden ir a verlo. Y una vez se unan al grupo de Discord, me abran al privado en Discord para añadirles al grupo de WhatsApp que tenemos de miembros del canal. ¿Ok? Así que pilas. Saludos, mi Tony. ¿Cómo estás, Luis? El Win Liz. Gracias por ese apoyo. Bienvenido, crack. Así que pilas, gentita bella. Bueno, yo ya me despido. Gracias por acompañarme en esta travesía por la marmota. No hice tanto daño. Me quedé en 402. F, gente. Hay que esperar un poquito más de suerte, tal vez a la siguiente. O tal vez me estaría cambiando el avispón más a futuro. A ver qué tal me va. Mientras tanto, gentita, espero que se la hayan pasado muy bien. Gracias al buen Soul, espero que se la haya pasado muy bien también en la transmisión. Y el día de mañana se viene de bomba los sorteos. Así que pilas. Cualquier cosita, y me pueden escribir por Discord si tienen dudas o inquietudes. Por Discord es mucho más fácil responder preguntas, gente. Ahí se pueden mandar capturas y todo. Y es más interactivo también. Así que cuídense mucho. Bye bye, gentita bella. Cualquier cosita me escriben, ¿vale? Cuídense mucho. Abrazos. Una buena noche, buena tarde para todos. Bye bye, gentita. Chaito.